Bien, unidad 9, ¿sí? Vamos a ver hoy unidad 9 y unidad 10, porque la unidad 10 también es cortita, ¿sí? Podemos trabajar juntos. Vamos a repasar, no sé si se acuerdan, segunda ley de Newton. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿se acuerdan? Bien, lo voy a copiar acá. Esto lo vimos en la unidad 4 y lo trabajamos mucho en la unidad 4, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esto era en dinámica, ¿sí? En dinámica, la fuerza resultante neta, ¿sí?, que actuaba sobre un sistema era distinta de cero. Al ser distinta de cero, producía que un objeto experimentara una determinada aceleración. Entonces, el lado derecho de la ecuación no se anulaba, siempre me quedaba igual a una masa por su aceleración, la aceleración que experimentaba la masa debido a la acción de esas fuerzas, ¿sí? En estática, vamos a retomar ese concepto de fuerzas actuando sobre un cuerpo, pero le vamos a poner una condición, ¿sí? Yo quiero que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto sea cero, ¿sí? Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto va a ser igual a cero, se me va a anular la parte derecha de la ecuación con la que trabajamos en la unidad 4, ¿sí? Ya no voy a tener masa por aceleración, voy a tener que todo este término vale cero, ¿sí? La única manera de lograr que el término derecho valga cero es haciendo cero la aceleración. ¿Están de acuerdo? A la masa, si tengo un objeto o una partícula, si no la voy a poder eliminar. Lo que sí puedo anular, hacer cero, es la aceleración. Entonces, para que se cumpla la condición de que la sumatoria de todas las fuerzas me dé cero, la aceleración de ese cuerpo, esa partícula, tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esa condición de equilibrio, ¿sí? Esta se denomina primera condición de equilibrio, ¿sí? La única forma de anular, esta es una sumatoria vectorial, la única forma de anular una suma vectorial es que las componentes en X y Z en simultáneo sean nulas, ¿sí? Nos vamos a olvidar un ratito del eje Z, ¿sí? Vamos a trabajar en el plano eje X, Y, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué era la resultante de una fuerza? Esto lo han visto en el cursillo de ingreso, muy probablemente, ¿sí? La resultante de una fuerza era igual a la resultante en X al cuadrado, ¿se acuerdan o no? Les estoy haciendo acá como uno, volviendo al pasado ahí, con unos conceptos, resultante en X al cuadrado más resultante en Y al cuadrado. Ay, no sé qué le pasa al pulso mío hoy, perdón, pero ahí se los leo, ¿sí? La fuerza resultante, ¿sí?, era igual a la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado, hacía raíz cuadrada de esa suma, ¿sí? Y obtenía la resultante, el módulo de la resultante, ¿sí? La resultante sería sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas acá sería mi resultante, ¿sí? Esa sería mi fuerza resultante. Acá tengo la resultante en X, acá tengo la resultante en Y. Si yo quiero que esta raíz me dé cero, ¿sí? La única forma de hacerla cero es que los dos términos al mismo tiempo sean cero, ¿sí? Como están elevadas al cuadrado, aunque sean negativas, se van a volver positivas, ¿sí? Y por más de que una sea positiva y la otra negativa, no las voy a poder eliminar. Sí o sí tienen que ser en simultáneo cero las dos componentes. Lo mismo si actuáramos en la dirección del eje Z, ¿sí? Entonces, esta primera condición de equilibrio necesita sí o sí que la sumatoria de todas las componentes sea nula, ¿sí? Miren acá la pregunta que les dejé. A ver, vamos a pensar un ratito. Ya les había dicho que mi primera condición de equilibrio estático me establecía que la sumatoria de todas las fuerzas me diera cero y por consecuencia, ¿sí?, la aceleración debía ser cero. La pregunta es, ¿puede un objeto en movimiento estar en equilibrio? O sea, un objeto en movimiento, ¿puede cumplir con estas condiciones? No respondan rápido, porque la primera respuesta que atinan es que no. Pero piensen, les doy la pista, sí puede. Un Mientras no objeto en tenga movimiento aceleración. puede. ¿Cuándo sería? A ver, escucho. Cuando no tenga aceleración. Y para que no tenga aceleración, ¿cómo tendría que ser el movimiento? Se tiene que En mover movimiento uniforme. Uniforme, bien, con velocidad constante, bien, Victoria. Veo también ahí los mensajitos que están escribiendo. Entonces, ¿están de acuerdo con lo que dijeron los compañeros? Miren acá la pregunta. ¿Un objeto en movimiento puede cumplir con estas condiciones de equilibrio? La respuesta es sí, siempre y cuando se mueva con aceleración nula, ¿sí? O que tenga aceleración, perdón, velocidad constante, con velocidad constante.
Nosotros no vamos a ver ese tipo de cosas en la guía de trabajo práctico, no tenemos ejemplos de ese tipo, pero es para que lo tomen en cuenta porque un objeto en movimiento también puede estar en equilibrio, ¿sí? Bueno, acá les está la respuesta acá al costadito. Entonces, cuando yo hablo de equilibrio, mi primera condición de equilibrio, voy a contemplar dos casos, ¿sí? La primera condición de equilibrio contempla un objeto en reposo. Estamos de acuerdo que si está quieto, la aceleración es cero, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser cero, ¿sí? Si no, no estaría en reposo. Y la segunda condición, la segunda situación en la que un objeto puede estar en equilibrio, ¿sí? Es que el centro de masa se mueva con velocidad constante, o sea, que ese objeto se mueva con velocidad constante. La aceleración también es nula cuando hay velocidad constante, por lo tanto, en ambas situaciones estoy en equilibrio, ¿sí? Bien, esta es una, se llama primera condición de equilibrio, lo que me sugiere que debería haber otra, ¿sí? Miren que en estática estamos trabajando con cuerpos en equilibrio estático, ¿sí? Ya establecimos la primera, la sacamos del segundo principio, segunda ley de Newton, ¿sí? Vamos a ir con la segunda. Segunda condición de equilibrio, ¿sí? En la segunda condición de equilibrio lo que nos va a importar es la tendencia a girar que tiene un cuerpo, ¿sí? Miren acá, una segunda condición para un cuerpo extendido esté en equilibrio es que no debe tener tendencia a girar, ¿sí? Yo quiero que esté, volvemos de nuevo al ejemplo de recién, quiero que esté en reposo, ¿sí? Una de las condiciones para que esté en equilibrio acá, en equilibrio estático, es que esté en reposo. Una, ¿sí? Por ejemplo, para que esté en reposo no tiene que trasladarse, pero tampoco tiene que girar. Entonces, ¿cómo limito yo la tendencia de un objeto a girar? La limitamos anulando los momentos de torsión. ¿Se acuerdan de la semana pasada que el momento de torsión era la capacidad de una fuerza para producir giro? Bueno, ahora lo que yo quiero es que la sumatoria de todos los momentos de torsión neto, de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto, ¿sí? Sea nula. Como consecuencia, ese objeto no va a girar. Y le hago la misma pregunta análoga a la que le hice recién. ¿Un objeto en rotación puede estar bajo la influencia de un momento de torsión neto igual a cero? Es análogo a lo mismo que les pregunté recién. Acá les pregunté si la sumatoria de fuerza igual a cero me permitía un objeto en traslación, en movimiento. Me dijeron que sí, si la velocidad era constante. Un momento de torsión neto igual a cero. ¿Me permite esta condición que un objeto esté girando? La respuesta es sí, pero la aceleración angular tiene que ser constante, ¿sí? Nosotros acá en la guía de trabajos prácticos trabajamos en el reposo. Repito de nuevo, ¿sí? Van a ver que todas las situaciones se limitan al reposo. Pero ojo porque también puedo estar en equilibrio en movimiento. No tiene que haber aceleración, perdón, dije que la aceleración angular constante, no. La aceleración angular tiene que ser cero. Perdón, corrijo ahí, no me acuerdo porque lo dije mal. La aceleración angular tiene que ser cero. ¿Sí? La velocidad angular tiene que ser constante. Entonces, puedo tener equilibrio estático en movimiento, pero ¿sí? Las aceleraciones tienen que ser cero, tanto la tangencial como la angular. ¿Sí? Repito, eso no lo vamos a ver, pero sí lo menciono porque es importante para esta parte. Bien, vamos a ver dos ejemplos donde se cumplan o no las dos condiciones de equilibrio estático. De paso, repasamos lo de la semana pasada que habíamos visto momento de torsión de fuerza, ¿se acuerdan? Miren acá tienen un disco, ¿sí? Que puede girar alrededor de ese punto en el centro. Aplico dos fuerzas tangenciales en los extremos del disco, ¿sí? Y una fuerza acá en el centro del disco. A ver, repasemos un poquito, porque les dije que les conté que esta unidad estaba muy interesante a modo de cerrar conceptos que ya vimos antes, ¿sí? Vamos a pensar en la primera condición de equilibrio estático. La primera condición de equilibrio estático me dice que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿sí? Fíjense las direcciones de todas las fuerzas que actúan, si se observan, se van a dar cuenta de que son todas verticales, ¿sí? Todas están accionando sobre el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para este ejemplo no tengo ninguna, mira, lo voy a copiar acá arribita. Para ese ejemplo no tengo ninguna sumatoria de fuerzas en X. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se saben dar cuenta si una fuerza tiene componente en X o en Y? Si no se saben dar cuenta, lo van a notar como repaso importante, ¿sí? Acá ya como que se lo da por sentado, yo ya lo doy por sentado que ustedes saben darse cuenta si tengo fuerzas actuando en X o en Y, sí o no, y cómo las calculo, ¿sí? Porque es un tema de cursillo. Si no lo tienen
Si no lo tienen bien asentado, por favor, repásenlo, ¿sí? Acá en el ejemplo A, todas las fuerzas que actúan están en, no tengo ninguna en X, ¿sí? Entonces voy a plantear sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tengo actuando en Y? Tengo actuando las dos fuerzas verticales tangenciales y tengo actuando esa fuerza al medio, ¿sí? No voy a considerar el peso, lo voy a considerar despreciable, solamente voy a trabajar con las fuerzas que me indica el diagrama, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y. Tengo la fuerza F hacia arriba, positiva. Otra fuerza F hacia arriba, positiva, ¿sí? ¿Están acordando de esto que estoy haciendo acá? Estoy contando las fuerzas de Y, estoy sumando las fuerzas de Y. Positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Después tengo una fuerza 2F en el centro, ¿sí? Me queda menos 2F. ¿A qué va a ser igual esa expresión? Tengo F más F, 2F, menos 2F. Esto me va a dar igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, miren, cumplí con la primera condición de equilibrio estático. No tengo fuerza neta en X y no tengo fuerza neta en Y. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Miren, solamente estoy considerando las que me muestra el diagrama, ¿sí? Cualquier otra fuerza que podamos llegar nosotros a encontrar la vamos a tomar despreciable. Solamente nos limitamos a esas que están ahí, ¿sí? Para que nos salga más rápido el ejemplo. Sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a 0. Esta es la primera condición de equilibrio estático. Ahora tengo que plantear la segunda, ¿sí? A ver cómo están con lo que vimos la semana pasada. Tengo que elegir un punto alrededor del cual voy a calcular el momento de torsión, ¿sí? Vamos a elegir acá este punto al medio. Vamos a decir que voy a poner el punto de giro, lo voy a llamar punto O, ahí, al medio, ¿sí? Hay dos fuerzas que están generando un momento de torsión alrededor de ese punto y hay una que no. Quiero que lo miren y a ver si se acuerdan. ¿Cuáles están produciendo momento de torsión y cuál no? ¿Y por qué la que no está produciendo momento de torsión no lo está produciendo, no está produciendo giro? La que no produce sería 2F porque es en el punto en el que gira, donde se Bien, aplica la fuerza. exactamente. Bien. El momento de torsión depende del punto que yo elija, ¿sí? El cálculo del momento de torsión depende del punto alrededor del cual yo calcule, ¿sí? Eh, Había una condición o una regla que me decía que si la recta de acción de la fuerza pasaba por ese punto, no producía giro. ¿Y qué era la recta de acción? Repasamos de nuevo. La recta de acción era una línea imaginaria que contenía el vector, ¿sí? A ver, lo voy a graficar acá. Tengo, para la fuerza 2F, la recta de acción, esa línea imaginaria que contiene la recta, no sé si lo ven ahí en rojo, pasa por el punto O, que yo consideré para calcular el momento de torsión. O sea que esa fuerza no es efectiva para producir giro. Entonces no la voy a contemplar acá en la sumatoria del momento de torsión. ¿Sí? ¿Quiénes sí van a participar? Van a participar la fuerza F, que está a la izquierda, y la fuerza F, que está a la derecha. Un minutito, cortito, ¿sí? Los que me están prestando atención, quiero que piensen y si lo pueden escribir mejor, ¿cómo sería el momento de torsión generado por esta fuerza F de la izquierda y la fuerza F de la derecha? ¿Qué tengo que establecer primero para poder armar esa ecuación? Me está faltando algo, algo que yo no les mencioné todavía. A ver si alguien se da cuenta. El brazo de palanca acá sería L, que es el radio. Tengo que establecer el lazo de palanca que vale L, está perfecto. Me está faltando algo, porque yo tengo que armar sumatoria de fuerzas, de momento de torsión, perdón, pero tengo dos fuerzas. Cuando yo arme, ¿qué tengo que definir? ¿En qué sentido, man? Bien, el sentido de giro, ¿sí? Acuérdense que cuando tengo más de una fuerza actuando que está produciendo giro, es muy importante determinar cuándo el giro va a ser positivo y cuándo no, ¿sí? Por convención habíamos dicho que el giro horario era negativo y el antihorario positivo. Entonces, le vamos a poner para diferenciarlas, así nos ves, porque las dos se llaman F, le vamos a poner F1 y F2. Y ahora quiero que me digan, imagínense que esta es una ruleta, ¿sí? Solamente está actuando una fuerza F1 hacia arriba, del lado izquierdo. El giro que le va a imprimir F1 a esa ruleta, ¿va a ser horario o antihorario? La agarraron Horario. de ahí la ruleta y la tiraron para arriba. Bien, esta va a producir giro horario. ¿Sí? F1 produce que la ruleta gire en sentido horario y ese sentido de giro era negativo. ¿Sí? Y F2, si al revés, la agarro del lado derecho, tiro hacia arriba, ¿qué giro va a producir?
Antihorario. Horario y dijimos que los giros antihorarios iban a ser positivos, ¿sí? Esto es simplemente una convención, si les gusta al revés, vale también, ¿sí? Pero tengo que respetar para toda la fuerza el mismo criterio, ¿sí? ¿Cómo va a quedar mi ecuación de sumatoria del momento de torsión? Me va a quedar, momento de torsión era la fuerza por el brazo de palanca, ¿sí? La fuerza F1 tiene brazo de palanca L. ¿Se acuerdan por qué L es brazo de palanca? Esto lo vimos la semana pasada, ¿sí? Porque es una distancia perpendicular entre la fuerza o su recta de acción y el punto de giro, ¿sí? Entonces L cumple con esos requisitos. Dijimos que su momento de torsión iba a ser negativo porque produce giro horario, ¿sí? Y para F2 nos va a quedar la fuerza de F2 por su brazo de palanca, que también vale L. Y esto cópienlo porque nos queda acá en la filmina. Cópienlo. Y esto me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? La fuerza 2F, la que está acá en el medio, no está produciendo giro, repito, porque su eje de rotación, perdón, su recta de acción pasa por el punto o eje de rotación. ¿Sí? Entonces se anula el brazo de palanca y la fuerza no es efectiva para producir giro. Después vayan anotando, si es que les quedan ahí cabos sueltos, por qué L es el brazo de palanca para F1 y F2, qué requisito debe cumplirse a distancia para ser considerado brazo de palanca, por qué F1 y F2 acá en los extremos, en la periferia, producen giro y por qué la que está aplicada en el centro no. Todas esas cosas ya las tienen que ir cerrando, ¿sí? Tienen que empezar a entender ya sus conceptos y ya manejarlos. Eh, Acá está como ya adelantado, no lo lean, ¿sí? ¿Qué diferencia hay en el ejemplo B? En el ejemplo B me dice que cumple con la primera condición, pero no con la segunda. ¿Por qué sí con la primera y no con la segunda? ¿Se animan rapidito, lo piensan? ¿Por qué se cumple solamente la primera condición de equilibrio estático y no la segunda? En el ejemplo B. Porque las dos fuerzas producen un movimiento horario, entonces se sumarían, no se restarían. Perfecto. ¿Escucharon la respuesta? Para el ejemplo B, la ecuación me queda igual. Si yo tengo F por brazo de palanca, tengo F1 por L y F2 por L. ¿Qué me cambia con el ejemplo anterior? Que esta F de la izquierda produce giro antihorario. Perdón, horario, negativo. Y la fuerza F2, que antes producía giro antihorario, ahora produce giro horario. ¿Qué va a pasar con esos sentidos de giro? Se van a adicionar y al adicionarse no se van a anular, ¿sí? Entonces no hay forma de que yo anule la sumatoria de momentos de torsión neto, ¿sí? Si es que no, si es que tengo una adición de dos negativos o de dos positivos, ¿sí? Entonces, cuidado acá, en este ejemplo no se cumple la segunda condición, pero sí la primera. Les va a quedar a ustedes de tarea por qué sí la primera. Es fácil, ¿sí? Planteen sumatoria de fuerzas en X y en Y y prueben a ver si se cumple con las fuerzas que están indicadas en el diagrama, se cumple la primera condición de equilibrio estático. ¿Cómo vamos hasta acá? Tengo que saber, ¿qué tengo que saber? Eh, Tengo que saber calcular componentes de fuerzas y tengo que saber calcular momentos de torsión. Tengo que saber encontrar brazo de palanca, ¿sí? Si yo no sé eso, se me va a complicar bastante la unidad, el desarrollo que sigue, ¿sí? Entonces son conceptos a reforzar, a rever, a repasar en el caso de que no los estén manejando. ¿Puedo avanzar? ¿Alguien tiene duda? ¿Me quiere preguntar algo? Esto está muy vinculado con lo que se vio la semana pasada. Yo tenía entendido que muchos rendían, así que había un porcentaje de alumnos que no presenciaron la clase, pero está la grabación. Así que después revísenlo porque por ahí están medio desconcertados o perdidos, pero no es complejo, pero tienen que tener esos conceptos ya vistos, ¿sí? Voy a avanzar. Vamos a ver varios ejemplos. Hoy vamos a trabajar mucho con ejemplos. ¿Por qué? Eh, Fíjense que la primera condición de equilibrio estático acá me establecía que la sumatoria de fuerzas tenía que ser cero, ¿sí? Esta parte izquierda de la ecuación la van a tener que armar ustedes, ¿sí? Yo ya sé que la igualdad es cero, o sea que la parte derecha siempre va a ser cero en la estática, ¿sí? Pero tengo que armar la sumatoria de fuerzas, tengo que ser capaz de reconocer qué fuerzas están actuando, ¿sí? ¿Cuáles tienen componente en X? ¿Cuáles tienen componente en Y? Entonces, ¿qué fuerza vamos a considerar? Vamos a retomar algunas de dinámica, ¿sí? Y le vamos a agregar un par más. Fuerza a considerar para armar la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Para poder armar la parte izquierda de la ecuación. La fuerza peso.
¿Cuándo considerábamos la fuerza peso? A la fuerza peso en los ejercicios de estática de la guía la van a considerar siempre, ¿sí? Es muy raro que les digan que el peso es despreciable. En el ejemplo de recién lo despreciábamos porque nos mostraba solamente las fuerzas que estaban indicadas acá en este ejemplo, ¿sí? Y porque a propósito el ejemplo pedía trabajar solamente con esas fuerzas, ¿sí? Pero en el caso de que ustedes tuvieran que hacer un diagrama de cuerpo libre, a la fuerza peso la consideran siempre, ¿sí? Fuerza normal, ¿se acuerdan cuándo aparecía la fuerza normal? A ver, repasemos de la unidad 4. ¿Qué condición tenía que cumplirse para que hubiera normal? Cuando está apoyado sobre una superficie. Perfecto, tiene que estar apoyado, ¿sí? Entonces tiene que haber una superficie de apoyo. Fuerza tensión, tensión tenía que ver con cables, cuerdas, sogas tirando, ¿sí? Ahí aparecía la fuerza tensión. Después habíamos visto en la unidad 4 fuerza de fricción. ¿Qué diferencia hay entre la fuerza de fricción que vimos en la unidad 4, que era la fricción dinámica, y la fricción que vamos a considerar ahora, que es la estática? La fricción dinámica permitía el movimiento, o sea, me permitía que el cuerpo se moviese, desplazara un cuerpo sobre otro, pero dificultaba ese desplazamiento, ¿sí? Acá la fricción estática me va a ayudar o va a permitir que el objeto esté en reposo, ¿sí? Entonces la fricción estática me va a permitir que el objeto esté quieto, ¿sí? Me va a ayudar para que no se mueva. ¿Dónde es útil la fricción estática? ¿Dónde me gusta que esté? Si tengo una escalera y tengo que subir la escalera, es importante que haya fricción estática en la base de la escalera y el piso, ¿sí? No quiero que esa escalera resbale porque me voy a caer. Entonces, repito, es fuerza de fricción, ¿sí? En dinámica dificultaba el desplazamiento, pero lo permitía. En estática no me lo va a permitir, ¿sí? Me va al revés, va a permitir que ese objeto quede en reposo. La única nueva que agregué a la lista, porque todo esto ya lo habíamos visto en dinámica, es esta última, que dice reacciones en puntos de fijación, bisagras o empotramientos, ¿sí? Esto es nuevo. Esto no lo vimos en dinámica porque no había, ¿sí? En estática sí lo vamos a ver y hay muchos. Entonces, yo voy a salir un ratito de acá y acá es donde les contaba que tenía un archivo viejito, muy modesto, pero a modo de ejemplo le sirve, ¿sí? No sé si lo ven bien, les estoy compartiendo un Word. Ahí cambié la pantalla, deberían estar viendo un Word. Ujú. Bien, esperen, déjenme que les ponga un poquitín más de zoom. Vamos a poner 150 acá. Esto, repito, es como muy humilde, como un resumen, ¿sí? Acá tienen toda la primera parte, esto ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Lo voy a pasar rapidito, esto es como un resumen de todo lo que ya se vio de momento de torsión, cuándo positivo, cuándo negativo, dónde el brazo de palanca, ¿sí? Lo que les quiero mostrar de acá es cómo armar los diagramas de cuerpo libre reconociendo las fuerzas, ¿sí? ¿Cómo voy a graficar el peso? Yo tengo que ser capaz de identificar la fuerza que actúa y representarla gráficamente de manera correcta, ¿sí? En estática, uno de los elementos estrella en los ejercicios son las vigas, escaleras, varillas, ¿sí? Son como el elemento que más se estudia, ¿sí? Entonces, miren acá, acá tengo una viga horizontal, ¿sí? ¿Cómo voy a graficar el peso? El peso lo indicamos desde el centro de masa, porque si es uniforme, el centro de masa coincide con el centro geométrico, y lo representamos con una línea vertical que apunta hacia abajo, ¿sí? Si la viga estuviera inclinada, ¿sí? El peso sigue siendo una línea vertical que apunta hacia abajo. Miren que no lo giré al peso. El peso siempre me queda vertical, ¿sí? ¿Desde dónde lo voy a sacar? Desde el centro de gravedad. En estática, lean bien los problemas. Si les dice que la viga es uniforme, el centro de gravedad está justo al medio. Desde ahí va a salir el peso, ¿sí? Si les dice que la viga no es uniforme, les tiene que decir dónde está el centro de gravedad, si está más abajo o más arriba, ¿sí? ¿Se entiende entonces el peso? Dijimos que lo considerábamos siempre, lo saco desde el centro de gravedad y lo represento con una línea vertical que apunta hacia abajo. Nunca lo giro. A veces por ahí tienen las vigas acá inclinadas y los giran al peso. No los giren porque está mal, siempre es vertical. La fuerza normal. Estábamos acostumbrados a
En dinámica vimos objetos apoyados en planos horizontales o en planos inclinados, ¿sí? Acá en estática va a ser normal, muy común, ver vigas apoyadas en el piso y en la pared, ¿sí? Miren, acá en este ejemplo, imagínense que esto es una escalera, ¿sí? La escalera está apoyada en el piso, pero también está apoyada en la pared. ¿Estamos de acuerdo? Ahí me va a introducir una nueva normal que antes no la habíamos visto. En dinámica, esas normales que ejercía la pared no la habíamos visto, ¿sí? Entonces tengo fuerzas normales en la base, en el piso, y también tengo fuerza normal en la pared, porque tengo dos puntos de apoyo, ¿sí? Entonces recuerda, fuerza normal la ejercen los puntos de apoyo. Si la escalera está apoyada al mismo tiempo en el piso y en la pared, tengo dos normales. Fíjense las direcciones de las normales, la del piso y la de la pared. ¿Por qué no tienen la misma dirección? Acá en el peso yo no lo inclinaba, lo dejaba siempre vertical. ¿Por qué en la pared estoy inclinando la normal y la estoy poniendo horizontal y no vertical como estaba abajo? A ver si te acuerdas. Porque tiene que ser perpendicular a la superficie. Ese es el requisito de normal, es que sea perpendicular a la superficie de apoyo, ¿sí? Si la pared es vertical, la normal tiene que ser horizontal. Si el piso es horizontal, la normal tiene que ser vertical, tiene que formar 90 grados, ¿sí? Con la superficie de apoyo. Entonces van a aparecer fuerzas normales, no se olviden que en la pared también tengo un punto de apoyo, ¿sí? Entonces les dije, peso normal, vamos con, no están en el mismo orden, pero no importa, vamos con fricción, ¿sí? Ahora el rozamiento se va a oponer totalmente al desplazamiento, lo va a impedir. ¿Y dónde voy a tener rozamiento en el caso más común? Una viga apoyada en la base, ¿sí? En la base, donde se junta con el piso, ahí voy a tener la fuerza de rozamiento opuesta al desplazamiento de esa escalera, ¿sí? Esa escalera lo que tiende a hacer en el caso de que no estuviera esa fuerza es a resbalar, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento se opone, la voy a graficar opuesta al desplazamiento, ¿sí? Se calcula de manera muy similar a la que habíamos visto en la unidad 4, es mu por la normal, donde mu va a ser el coeficiente de fricción estática, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la unidad 4 que había coeficiente de fricción dinámico y coeficiente de fricción estático, ¿sí? Bueno, acá usamos los estáticos, porque repito, no quiero que se muevan, ¿sí? Tensiones, estas quedan iguales, van a aparecer en los cables. ¿Dónde aparecen muchos cables? Cuando tengo vigas, por ejemplo, o carteles, ¿sí? Sujetos por cuerdas o por cables, ahí en esos cables está apareciendo la fuerza tensión, ¿sí? En cada una de las cuerdas va a generarse una fuerza de tensión. Miren, en este ejemplo les puse T1 y T2, porque tengo dos sogas, ¿sí? Si cambio de soga, cambio de nombre de tensión. No le pongo todo T porque se le va a hacer un lío, ¿sí? Entonces acá la soga que une la viga con la pared la llamé T1 y a la soga que une la viga con la caja o con el cartel la llamé T2, ¿sí? Estas son las que ya habíamos visto, lo único rarito que agregué es que la fricción es estática y que hay normales en las paredes y está apoyada en la pared, eso es lo único nuevo. Y las que no vimos nunca en dinámica son esas reacciones, ¿sí? Hay puntos específicos que actúan como bisagra, ¿sí? O zonas de empotramiento. Es, por ejemplo, si yo esta viga, que está acá en el ejemplo, la hubiera fijado a la pared con cemento, ¿sí? Es una zona de empotramiento. En esas zonas, bisagras, empotramientos, soldaduras, ¿sí? Se generan fuerzas también. La diferencia de esas fuerzas es que yo no tengo idea hacia dónde van, ¿sí? Por ejemplo, la tensión sé que siempre está sobre la cuerda. Eso lo sé siempre. De la fricción sé que siempre se opone al desplazamiento. La normal sé que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Y el peso sé que siempre es vertical hacia abajo, ¿sí? Las cuatro primeras fuerzas que habíamos mencionado, la dirección es como que siempre es fácil de ubicar, ¿sí? Tengo reglas para establecer las direcciones de esas fuerzas. Pero con las reacciones, no. Yo no sé hacia dónde va la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a descomponer, a la fuerza que actúa en ese punto, la voy a descomponer en la reacción horizontal y vertical. Hay un vector fuerza actuando en este punto, en esta zona especial, ¿sí? Yo no sé qué dirección tiene, pero sé que cualquier vector que esté actuando ahí tiene que tener una componente horizontal y una componente vertical. Las voy a suponer positivas para simplificarme los cálculos, ¿sí?
Después cuando las determine vamos a ver si era cierto que eran positivas ambas o si alguna me quedó negativa, ¿sí? Pero por el momento, como yo no conozco la naturaleza de esa fuerza porque es más compleja, ¿sí? Lo que hago es desarmarla. La desarmo en reacción vertical y reacción horizontal, ¿sí? No le pongo Rx ni Ri para no confundirles con resultante. Esta R es de reacción, ¿sí? No de resultante. Y repito, va a aparecer en estas zonas especiales. Cuando ustedes vean una bisagra, una soldadura, un empotramiento, tienen que dibujar estas dos fuerzas, RH y RB, ¿sí? Esto lo vamos a ver con ejemplos. Y las últimas que yo no se las mencioné en la lista que les hice, son las reacciones en los puntos de apoyo fijos y móviles, ¿sí? Son vigas apoyadas sobre caballetes, ¿sí? Eh, no se las mencioné mucho porque miren, en este ejemplo tengo una viga apoyada en dos caballetes, ¿sí? Tengo de este lado una RB y de este lado una reacción R, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerzas son RB y R? Estas dos de acá, las que están apuntando hacia arriba. Son de tipo, ya las mencionamos recién, normal, ¿sí? Están apoyadas, entonces son de tipo normal, ¿sí? Nada más que a veces se las separa y se las pone, se las estudia como reacciones, pero son de tipo normal, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre los dos caballetes que están dibujados? Si ustedes miran bien la base, acá abajo hay como unas liñitas que indican que el soporte está fijo, que no se puede mover. Y acá abajo del soporte de la derecha aparecen rueditas, no sé si los ven. Las rueditas quieren decir que el soporte es móvil. ¿Qué quiere decir que el soporte es móvil? Que yo lo puedo correr. Si yo quiero correr el soporte, bueno, me van a quedar las rueditas afuera. Si yo lo quiero correr al soporte, puedo, ¿sí? Entonces, el soporte móvil solamente genera la fuerza de apoyo, la reacción, ¿sí? De apoyo. Pero el soporte fijo, ¿sí? Genera una reacción extra, esta reacción horizontal extra. ¿Por qué? Porque impide el movimiento en ese punto, impide el movimiento horizontal. Yo no puedo correr ese soporte más al centro, no puedo. Entonces, me genera ahí una reacción adicional, ¿sí? Entonces, el soporte fijo, recuerden, tengo la normal, propia del soporte, y además una reacción horizontal, que restringe el movimiento horizontal, ¿sí? Esto se los voy a cargar también, les voy a poner como un resumen, ¿sí? Muy escueto, pero para que vean los ejemplos de cómo considero las fuerzas y cómo las grafico. Sí necesito que se acuerden, porque las vamos a ir identificando en, ¿cómo se llaman? Los ejercicios que vamos a ver a continuación, los ejemplos que vamos a ver a continuación. Salgo de acá y vuelvo de nuevo a la presentación. Ahí deberían estar viendo la presentación de nuevo. Bueno, quedamos en la página 4. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, Sí, bien. profe. Sí. Gracias, gracias. Entonces, todas estas fuerzas que tengo que considerar, la única rara, sí, medio que no la habíamos visto antes, eran las reacciones en estos puntos especiales, ¿sí? Ahora vamos a ir graficando en ejemplo. Bueno, esto que está acá es un resumen, está en los dos libros de las estrategias para resolución de problemas. Se las comento rápido y la aplicamos con un ejemplo. Me dicen estrategias, son pasos a seguir como para que sea más fácil plantear un problema de estática, ¿sí? Me dicen que hagamos una representación gráfica de la situación y que seleccionemos el cuerpo en equilibrio. Muchas veces en los ejercicios hay un sistema de varios objetos interactuando, ¿sí? Yo tengo que estudiar uno solo. O sea, de todo el sistema yo tengo que elegir uno, ¿sí? Que va a ser mi objeto de estudio. A ese elemento que yo elegí le voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Para poder hacer el diagrama de cuerpo libre, tengo que tener identificadas todas las fuerzas que actúan, si es que actúa la fuerza peso, normal, tensión, fricción, o si hay alguna reacción, ¿sí? Una vez que las identifiqué, las tengo que dibujar, ¿sí? Acá les puse, muestre correctamente el punto donde actúa cada fuerza, ¿sí? Es importantísimo tener bien dibujada la fuerza. ¿Por qué? Porque después yo voy a tener que calcular los momentos de torsión. Y no es lo mismo una fuerza al extremo que una fuerza más al medio. Entonces, ojo dónde aplicamos la fuerza, ¿sí? Tengo que tenerlo identificado.
Después me dice que descomponga todas las fuerzas, ¿sí? En el paso 3 vamos a calcular las componentes en X y las componentes en Y, y vamos a plantear la primera condición de equilibrio estático, ¿sí? Y el paso 4 me dice que elijamos un eje conveniente que pase por un punto O para calcular el momento de torsión, ¿sí? Que defina el sentido positivo de la rotación. Ya habíamos dicho que vamos a tomar como positivo el sentido de rotación antihorario, y que calcule o plantee la segunda condición de equilibrio estático, ¿sí? Entonces lo vamos a ir haciendo con un ejemplo. Los 4 pasitos de esto los vamos a ir siguiendo, ¿sí? Con un ejemplo. No es obligación, no es que tienen que hacer los 4 pasos, es una secuencia de razonamiento que les va a destrabar más rápido un problema, ¿sí? Miren acá, el ejemplo 1 tienen un sub y baja. Dice, un sube y baja consiste en un tablón uniforme de masa M y longitud L, que sostiene en reposo a un padre y su hijo con masas M1 y M2 respectivamente, como se muestra en la figura. El soporte está bajo el centro de gravedad del tablón. El padre está a una distancia D del soporte y el hijo a una distancia L sobre 2. Traduzco. Tengo un sube y baja, ¿sí? Me dice que es uniforme. Uniforme quiere decir que es un guiño que les hace el ejercicio para decirles que el centro de gravedad está en la mitad, ¿sí? Y me dice que el soporte está justo al medio. O sea que este sería el medio del tablón, ¿sí? Ahí está el centro de gravedad y ahí justamente también está el soporte en el que se apoya el tablón, ¿sí? Miren todos los elementos que tiene el sistema. Tengo el padre, tengo el hijo y tengo un tablón y un soporte, ¿sí? Yo tengo que elegir, en el paso 1, tengo que elegir sobre quién voy a hacer el estudio, el análisis, ¿sí? Reglas generales en estática, si tengo una viga, tablón, escalera, es sobre eso, ¿sí? Entonces, en este caso, mi objeto de estudio va a ser el tablón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de todos los elementos que componen el sistema, yo me voy a fijar solamente lo que le pasa al tablón, ¿sí? Ese era el paso 1, aislar uno de los elementos del sistema para estudiar, ¿sí? Elegí yo el tablón. Este era el paso 1, ¿sí? Mi objeto de estudio ya está seleccionado. El paso 2 me pedía que yo realice el diagrama de cuerpo libre. Para poder hacer el diagrama de cuerpo libre, tengo que empezar a encontrar todas las fuerzas que están actuando sobre esa tabla, ¿sí? Las empiezo a dibujar de a uno. Fuerza-peso. ¿Tiene peso? La respuesta es sí. Ya les dije que el peso lo consideren siempre. ¿Desde dónde lo voy a graficar? Como el tablón es uniforme, lo voy a graficar desde el centro geométrico, que coincide con el centro de gravedad, ¿sí? Como una línea vertical hacia abajo. Después, fuerza normal. ¿Está apoyado? La respuesta es sí. Está apoyado acá en este soporte. Tengo la fuerza normal. ¿Qué más? ¿Fricción? Profe, Sí. los pesos no haría falta ponerlos donde están el padre y el hijo, respectivamente. Ahí va, ahí va. Pero este peso es el peso propio del tablón. Ah, bueno, no creí que eran todos los pesos o algo así. Bien, no, espera porque No, todavía está bien, está falta, no bien. Está terminé. bien, está bien. Me parece. El peso del padre y el hijo, ¿los tengo que considerar o no? ¿Qué piensan? Yo supongo que sí. Sí, perfecto. Están actuando, la tabla está sometida al peso de cada una de estas dos personas, ¿sí? Entonces las tengo que graficar. Este peso P es su propio peso, está bajo la acción de su propio peso, pero a la vez está experimentando el peso del papá y del niño, ¿sí? Miren acá, le llamé peso 1 al peso del padre, ¿sí? Y peso 2 al peso del niño. ¿Ven que no las puse en cualquier lugar a la fuerza? No las junté a todos los pesos en uno solo. No, eso no. Es donde está el padre, en esa dirección, el peso del padre. Donde está el niño, en esa dirección, el peso del niño. ¿Sí? Lo llamé peso 1 y peso 2. Tensión no tengo porque no hay cable. Fricción no tengo porque no hay nada que tenga que evitar yo que resbale. Ya creo que las tengo todas diagramadas acá. ¿Sí? Si quisiéramos ponernos un poquito más exquisitos, si este soporte fuera fijo, debería agregar la reacción horizontal. En la guía no la despreció así, por eso es que no la voy a considerar. En el libro, perdón. Entonces tengo la normal,
ejercida por el punto de apoyo, el peso propio del tablón, el peso que le ejerce el niño y el peso que le ejerce el padre, ¿sí? ¿Ven que estoy respetando el punto de aplicación de la fuerza? No es que aplico en cualquier lado. Eso es muy importante, les había dicho en este punto, en el punto 12, decía que tienen que tener mucho cuidado a la hora de graficar la fuerza, de que estén en el lugar correcto, ¿sí? Punto 3, ¿qué me decía? Que escribamos la primera condición de equilibrio. ¿Qué me decía la primera condición de equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas me tenía que dar 0, ¿sí? Recomendación, no es obligación. A mí me gusta tomar cada uno de los vectores de fuerza del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Los que dibujé en el diagrama de cuerpo libre, me gusta trasladarlos al sistema cartesiano, ¿sí? Acá, miren, les dibujé un eje Y y un eje X. A mí me gusta trasladarlos, ¿para qué? Para poder, perdón, me gusta trasladarlos para poder ver la dirección de cada uno de esos vectores, es decir, el ángulo que forman con el eje X. Miren, los voy a ir corriendo de a uno. A ver, ¿dónde está? Que todavía no me aparece. Ahí está. El peso, ¿sí? Yo lo tengo que trasladar desde el diagrama de cuerpo libre a mi sistema de ejes coordenados, ¿sí? Pero no lo puedo trasladar como yo quiera. No, tengo que hacer coincidir el origen de ese vector con el origen de coordenadas. Me va a quedar sobre el eje Y negativo, ¿sí? La normal, la traslado desde acá, ¿sí? Es como que corto y pego, la saco de acá y la traslado para hacer coincidir su origen con el origen de coordenadas, me queda en el eje Y positivo. El peso 2 y el peso 1, ¿dónde me van a quedar si los traslado? En el eje En el eje. X, ¿no? ¿En dónde? ¿En el eje Y? En el eje X. Ojo, el peso no. Traslado, miren, está vertical, ¿sí? Así como está, lo puedo mover en el espacio, pero no puedo girar el vector. A ver, déjenme salir de la presentación. Así les muestro, porque este es como un procedimiento, lo voy a poner, pero no en modo de presentación. Parece una pérdida de tiempo, pero los va a ayudar un montón este paso previo de trasladar los vectores al eje de coordenadas. Están viendo la presentación, pero sería del PowerPoint para poder editar, no la presentación. Díganme si lo están Sí, viendo. profe. Miren, lo que yo hago es tomar el vector, ¿sí? Y lo llevo, lo saco de donde está y lo traslado, ¿sí? No lo puedo dejar ahí. No, yo lo que quiero es que el origen de coordenadas coincida con el origen del vector. Ya hice el libro. Entonces lo voy a trasladar y me va a quedar acá. Me va a quedar en el eje Y negativo, ¿sí? Saco el peso 2 de ahí y lo traslado. Lo llevo y me va a quedar en el eje Y negativo, ¿sí? Lo que hago es sacar todos los vectores y correrlos, ¿sí? Sacarlos y moverlos al sistema cartesiano, ¿sí? Sin girarlos. Y todos los vectores me tienen que quedar comenzando en el origen de coordenadas. Acá. Todos tienen que quedar comenzando en el origen. Fíjense que todas las flechas apuntan hacia afuera del origen, ¿sí? Ninguna flecha apuntando hacia adentro. Eso es importante, ¿por qué? Porque me va a permitir encontrar el ángulo que forma cada vector con el eje X, ¿sí? Ahí volví a la presentación. Entonces, trasladé No se ve, profe. ¿No se ve todavía? Ahí vuelvo. No, está en el PowerPoint. Deberían estar viendo, me está cargando, la página 7 en presentación. Sí, ahora Sí, sí. se ve. Bien. Mira, entonces trasladé la normal, trasladé el peso, traslado el peso 1, traslado el peso 2, traslado todos los vectores al sistema de coordenadas, y lo que tengo que hacer es plantear sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Hay alguna componente o algún vector que tenga componente en X de los que tengo diagramados acá? No. Todos quedaron sobre el eje Y, ¿sí? No tengo nada en X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X me va a quedar 0 igual a 0. En X no tengo nada, 0. Del otro lado, 0. En X no me quedó nada. Las que están actuando están todas sobre el eje Y, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y me tiene que dar 0. ¿Cómo voy a armar yo esta sumatoria? Le voy a dar
sentido positivo a todas las que apunten hacia arriba. Sentido negativo a todas las que apunten hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar la sumatoria de fuerza de mí? Me va a quedar normal positiva, ¿sí? Acá, normal positiva, el peso P negativo, el peso 1 negativo y el peso 2 negativo. ¿Qué voy a poder sacar de la sumatoria de fuerza de mí? Por lo general, lo que me permite sacar la sumatoria de fuerza de mí es la normal. Este ejercicio no tiene valores numéricos, es simplemente a modo de ejemplo. Entonces no voy a poder calcular nada, pero supónganse que quisiera sacar la normal, ya puedo despejarla de esa ecuación. Entonces, todas las fuerzas que están actuando tienen componente en Y, ¿sí? Pero no tienen componente en X. Pregunta. ¿Saben calcular componentes en X y en Y de las fuerzas? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Yo acá ya le di el sentido positivo a N y le di sentido negativo al peso 2, peso 1 y al peso P, ¿sí? Pero, por ejemplo, la componente en Y de la fuerza N, lo pongo así rápido como para que sepan qué repasar, la componente en Y era igual al módulo de la fuerza por el seno de un ángulo, ¿sí? El seno del ángulo que forma con el eje X. ¿Qué ángulo forma la fuerza N con el eje X? 90. 90. Seno de 90, si prueban, les va a dar 1, ¿sí? El seno de 90 es 1. 1 por N, me queda N, que es lo que yo puse acá en la ecuación. Puse N, positivo, ¿lo ven? Profe, Sí. perdón, capaz que lo dijiste, pero no me acuerdo. Los pesos, ¿pueden no ser verticales? No. El peso siempre le va a quedar vertical. No hay forma de que un peso les quede inclinado. Por más que tengan la viga inclinada, un plano inclinado, no, el peso es siempre vertical. El peso siempre les va a coincidir en el caso de que consideremos los ejes cartesianos tradicionales, ¿sí? Donde el eje X es horizontal y el eje Y vertical, el peso siempre va a coincidir con el eje Y, ¿sí? En ese caso. ¿Dónde no coincide con el eje Y? En plano inclinado en dinámica, pero no porque inclino el peso, sino porque inclino el plano, inclino el eje X, ¿sí? Claro, y ahí lo tendríamos que desarmar al vector, ¿o no? Sí, pero en estática no tenemos plano inclinado, eso es de dinámica, ¿sí? En estática siempre le va a quedar vertical el peso sobre el eje Y, ¿sí? Ah, Así que en gracias. estática no tengo ese problema. En dinámica, en plano inclinado, sí. Pero el peso cuando yo lo grafique en el diagrama de cuerpo libre, nunca lo voy a ver inclinado, nunca. Siempre sobre las líneas verticales de la cuadrícula de la hoja de ustedes, siempre es vertical, ¿sí? Miren acá abajo, no sé si copio acá abajo si lo llegan a ver. Si yo quisiera sacar la componente ni del peso, el peso naranja, ¿sí? El peso del tablón. ¿A qué va a ser igual la componente ni del peso? Es el peso por el seno de qué ángulo. De 270. 70. Bien. ¿Qué diferencia hay entre calcular el seno de 90 y el seno de 270? Cuando yo 1 menos calculo el 1. seno, bien, uno va a ser positivo, el otro va a ser negativo. El de 90 es positivo, Positivo. pero el seno de 270 es negativo. Este negativo, este seno de 270 que vale menos 1, ¿qué va a hacer con el signo del peso? Menos 1 por P lo va a volver negativo. Es el menos que está acá. ¿Sí? Entonces yo ya puse los valores ya multiplicados por el seno del ángulo. ¿Sí? Cuidado de no ponerlos dos veces. Si yo le pongo el signo menos y después lo multiplico por el seno de 270, me va a quedar menos por menos y me va a hacer más. Y está mal. ¿Sí? Entonces cuidado cuando calculen componentes de no poner el signo dos veces. O lo leo directamente del gráfico y pongo yo los signos a ojo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, o multiplico por el seno del ángulo y dejo que el seno del ángulo me dé el signo. Pero no las dos cosas juntas, porque si no, van a cambiar los signos negativos, lo van a volver positivos y está mal. Entonces repasen, esto sí o sí necesito que repasen de lo que ya han visto antes, ¿sí? Cálculo de componentes de las fuerzas. ¿Cómo calculo componentes de fuerzas? Esto lo tienen que manejar muy bien, ¿sí? Último paso, el paso 1 era elegir el elemento del sistema para el estudio. El paso 2 era dibujar el diagrama de cuerpo libre. El paso 3 era plantear la condición de equilibrio estático. La primera, sumatoria de fuerzas en X y en Y, tiene que ser 0. En X no había nada, estaba todo sobre el eje Y, planteé ahí mi ecuación, ¿sí? Y mi cuarto paso me dice que
elija un punto y plantee sumatoria de momentos igual a 0, ¿sí? Esto no lo habíamos visto antes, pero en estática yo tengo la libertad de elegir el punto, ¿sí? Alrededor del cual voy a calcular el momento de torsión. Pero no puede ser cualquier punto. O mejor dicho, sí puede ser cualquier punto, pero no todos les convienen. Yo puedo elegir sobre la longitud de la viga, ubicar el punto en cualquier lugar donde yo quiera, ¿sí? Pero hay puntos que son más convenientes que otros. Miren, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo quiero calcular momento con respecto a un punto que está en el extremo izquierdo del tablón. ¿Qué fuerzas van a generar momento de giro alrededor de ese punto? Cualquier Peso fuerza 1 y cuya peso recta de 2. acción no pase. ¿Cuáles serían? Peso 1 y peso 2. Peso 1, peso 2 y la normal y el peso también. Alrededor de este punto, el que yo puse acá a la izquierda, Ah, ninguna de las rectas de acción pasa por ese punto, o sea que no anulé ninguna. ¿Me conviene usar ese punto o no? No me conviene mucho, porque fíjense que voy a tener 1, 2, 3, 4 términos para calcular momento de torsión. Entonces un punto en el extremo del tablón no me sirve. O sea, en el Entonces centro convendría paso, ¿no? ponerlo en el ¿No medio, ¿no? valdría? centro me dicen, a ver qué pasaría si elijo el centro en vez de... Se me anula la normal y el peso. Bien, entonces, miren acá, si yo en vez de calcular en un extremo, elijo el centro, ¿sí? Los momentos de torsión de quiénes se van a anular. El momento del De la normal normal y y el el peso. momento del peso. ¿Estamos de acuerdo? Porque sus rectas de acción pasan por ese punto. Entonces, ¿cuántos términos me van a quedar para calcular el momento de torsión? Peso 1 y el peso 2. 1 y peso 2, me van a quedar solamente 2, ¿sí? Entonces, el punto es arbitrario y es estratégico, ¿sí? Hay ejercicios donde les conviene llevarlo justo acá al medio, hay ejercicios donde no, me va a convenir llevarlo a este extremo, ¿sí? Dependiendo de los datos, pero el objetivo es buscar un punto donde se anulen muchas fuerzas. Donde yo más fuerzas anule, ese va a ser un buen punto, ¿sí? Entonces, si yo coloco el punto en el medio y calculo un momento de torsión alrededor de ese punto, me va a quedar solamente el momento de torsión del peso 1 y del peso 2, ¿sí? Miren, ahí lo planteo. Alrededor de ese punto lo llamé punto O, ¿sí? Alrededor de ese punto tengo solamente el momento del peso 1, que lo voy a llamar tau 1, y el momento del peso 2, ¿sí? Fíjense que yo acá le puse sumatoria porque tengo que sumar los momentos, pero alguno de esos términos, cuando yo los reemplace, puede quedarme negativo, ¿sí? ¿De qué va a depender? Va a El depender giro. del Del sentido de sentido que gira. ¿sí? Esto es muy difícil que yo se los muestre que yo se los muestre así a la distancia e intento, ¿sí? Me gusta mucho cuando tienen ustedes la regla o el lápiz, y justo no tengo nada de eso, pero me gusta que lo hagan en la carpeta, no se lo lleven a ver así. Imagínense que este es mi tablón, ¿sí? Lo que yo hago, ustedes apoyen en la hoja de ustedes, ¿sí? Lo apoyan en la hoja de ustedes, va a estar apoyado, y con un dedo lo fijan en el punto O, que estaría justo al medio, y con el otro dedo simulen la acción de la fuerza que está aplicada, ¿sí? Yo voy a simular, miren, voy a empujar desde acá, simulando la acción de la fuerza 2, peso 2, ¿sí? Si el eje está en el medio y yo aplico una fuerza 2 en un extremo hacia abajo, el giro que tiende a producir esa fuerza es un giro en sentido, acá, horario. Horario. Entonces, el giro horario dijimos que iba a ser negativo, ¿sí? La fuerza peso 2 produce un giro horario. Y la fuerza P1, hago lo mismo, ¿sí? Empujo desde acá y me fijo a ver qué giro produce Antihorario. antihorario, ¿sí? Si a alguien se le complica darse cuenta de los giros, yo voy todos los días a la facultad, me buscan y con una regla o un lápiz se los muestro ahí sobre el banco y se van a dar cuenta rapidísimo, ¿sí? Eh, si alguien no entendió esto de cómo me doy cuenta del giro, búsquenme, ¿sí? A mí me encuentran todos los días menos los jueves. La fuerza peso 1 está produciendo giro antihorario, es positivo, ¿sí? Entonces, aquí va a ser igual el momento de torsión de la fuerza 1 y de la fuerza peso 2. Es la fuerza por el brazo de palanca. Acá necesito que piensen dónde está el brazo de palanca. También tienen que ser capaces de encontrar esa distancia.
Brazo de palanca para la fuerza 1 y brazo de palanca para la fuerza 2. Peso 1 y peso 2. Condición para que sea brazo de palanca tiene que ser perpendicular a la recta de acción de cada una de las fuerzas y pasar por el punto de giro que elegimos, ¿sí? Mire, el brazo de palanca, no sé si lo tengo graficado, sí lo grafiqué. El brazo de palanca de la fuerza peso 1, la distancia que es perpendicular a la recta de acción del peso 1 y que pasa por el punto O, es lo que el ejercicio me mencionó como punto D. Me dice que el padre está a una distancia D del centro, ¿sí? Y el brazo de palanca para el caso del niño, del peso del niño, es L sobre 2, porque me dice que el niño está a una distancia desde la mitad de la longitud de la viga, ¿sí? ¿Los ven ahí a los brazos de palanca? ¿Se dieron cuenta que eran esos o no? Entonces, repasamos. ¿Cómo me doy cuenta que es el brazo de palanca? Trazo la línea, la recta de acción de la fuerza. Identifico el eje de giro y busco una línea perpendicular que sea perpendicular a esa recta de acción que pase por el punto O. Para el caso del peso 2, la única línea perpendicular que pasa por el punto O es esa de ahí. Es perpendicular a la recta de acción, pasa por el punto O. ¿Cuánto mide esa línea? Esa línea mide desde acá hasta acá, L sobre 2. Entonces el brazo de palanca, esa distancia de 2, para el caso del niño, vale L sobre 2. ¿Por qué negativo el término? Porque esa fuerza está produciendo giro horario, ¿sí? Vamos con el padre, con el peso 1. Tengo que encontrar una distancia perpendicular entre la recta de acción que contiene al peso 1 que pase por el punto O. ¿Cuál es perpendicular que pasa por el punto O? Esta distancia. Esta distancia es perpendicular a la recta de acción y pasa por el punto O. ¿Cuánto vale esa distancia? El ejercicio me dice que vale D. Entonces el brazo de palanca para el padre vale D, ese segmento, ¿sí? Y positivo porque produce giro antihorario. ¿Sí? No, más o menos, ¿cómo lo van viendo? Bien. Bueno, después como muchas cosas para repasar, ¿sí? Pero no se asusten, después tienen tiempo de ir repasando unidad 4, unidad 8, ¿sí? Bien, borro acá. Ahí estarían los 4 pasos aplicados a un ejercicio, ¿sí? Este ejercicio no tiene valores numéricos, es un ejemplo simplemente para aplicar la primera y la segunda condición de equilibrio estático. ¿Qué podría calcular yo de acá? Si conozco la longitud de la viga, el peso del hijo, el peso del niño, el peso del padre, podría calcular a qué distancia debería ubicarse el padre. Por lo general este ejercicio pregunta eso. ¿A qué distancia debería ubicarse el padre para que estén los dos en equilibrio? Y ahí podríamos calcular D, por ejemplo. ¿Sí? Dependiendo de los datos, voy despejando lo que me pide. Pero lo importante es cómo hacer el planteo de la ecuación. ¿Se entendieron las dos condiciones? Sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Acá tengo mi primera condición, estas dos en simultáneo son la primera condición. Y después, sumatoria de momentos, lo único así raro, nuevo, es que el punto de giro lo tienen que elegir ustedes, ¿sí? Y era conveniente el centro porque anulábamos la normal y el peso del tablón. Vamos con otro ejemplo. Acá les puse ejemplos porque tengo que ir identificando las fuerzas y graficándolas, ¿sí? Por eso que les puse varios ejemplos. Una escalera apoyada, la escalera tiene una longitud L y el ángulo es alfa con respecto al piso, ¿sí? ¿Qué elemento voy a tomar del sistema? Tengo el piso, la pared, la escalera. Acuérdense que siempre voy con la viga, la escalera, voy con eso. Las reacciones y el peso de la escalera. Bien, entonces O voy a sea, la reacción de la pared con la escalera y la piso con la escalera. Bien, voy a elegir la escalera, vamos a empezar a dibujar la fuerza, ¿sí? Yo las tengo en el diagrama de cuerpo libre, que lo voy a hacer aparecer acá a la izquierda, pero quiero que las vayamos graficando más o menos al tanteo sobre el mismo esquema, ¿sí? De todas las fuerzas que enumeramos, peso, normal, tensión, fricción, reacciones en puntos bisagras o de empotramiento, ¿cuáles están presentes en este ejemplo? Fricción estática La fricción estática, bien, ¿dónde la dibujaría? en el peso. Piso.
Ah, en el piso, digo. Acá, perfecto, ¿sí? Cuando tienen vigas apoyadas, hay algo de fricción también en la pared, pero es muy despreciable en comparación con la fricción que hace el piso. Esta es la que predomina. Por eso cuando dibujo fricción, la voy a referir solamente acá a la base, ¿sí? Acá tengo fuerza de rozamiento, perfecto. ¿Qué más? Normal, El peso peso. ¿Cuál? y la normal. El peso, El peso. ¿Dónde lo van a ubicar al peso? En el medio de la escalera. Si me dice que es uniforme, en el medio de la escalera. Más o menos lo tanteo por acá a la mitad. ¿Cómo lo voy a graficar? ¿Desde el medio de la escalera y cómo? Hacia Aunque para abajo. abajo. bien, vertical, aunque esté inclinada la escalera, no me importa, lo grafico vertical. Y tengo dos normales, profe, ¿o no? Y dos normales. Bien. La ¿Por de qué? la pared y la del piso. Porque está apoyado en la pared y en el piso. A eso le voy a poner nombre, le voy a poner N1 y acá le voy a poner N2. Hay un ejercicio en la guía donde la escalera no es uniforme. Le deben faltar peldaños o algo. Ahí el ejercicio les tiene que decir dónde está el centro de masa para que ustedes puedan graficar el peso. Si me dice que es uniforme, lo grafico desde el medio. ¿Sí? Tensión no hay porque no tengo cuerda y no tengo ningún punto de soldadura, empotramiento, no veo, y tampoco tengo bisagras, ¿sí? O sea que estas serían todas las fuerzas que actúan sobre esa escalera, ¿sí? Miren, yo acá las hice en diagramas de cuerpo libre. La longitud es L, a la mitad de la longitud está el peso. Acá le llamé, perdón, acá le voy a cambiar los nombres. Le llamé al punto de la base, le llamé A, y al punto de apoyo en la pared lo llamé B, y tengo normal A y normal B. Es lo mismo, normal 1, normal 2, lo importante es no ponerles el mismo nombre. Y la fuerza de rozamiento en la base, ¿sí? La fuerza de rozamiento, la ecuación que ustedes tienen para calcular es mu por la normal. No les había mencionado eso, pero ¿qué normal tomarían? FR es el coeficiente de fricción estático mu por la normal. Es la normal en el punto donde yo estoy calculando la fricción. En este ejercicio sería la normal A, ¿sí? Es la fricción en la base. Y en la base está actuando la normal A, ¿sí? Entonces, ya hice el paso 1 y el paso 2. Aislé la escalera, identifiqué las fuerzas que actúan sobre la escalera y hice el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Qué más me falta? Paso 3. Me dice que descomponga cada una de esas fuerzas en sus coordenadas rectangulares, o sea, fuerzas en X y en y que plantee la primera condición de equilibrio estático. Eso me decía el paso 3. ¿Qué voy a hacer para el paso 3? Miren lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Esto, repito, no es obligación, pero créanme que los va a ayudar muchísimo. Voy a tomar cada una de las fuerzas y las voy a trasladar en el espacio para llevarlas al sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, a cada fuerza la voy a ir trasladando. A la normal A, bueno, la primera que dibujé ahí, la normal A. Está vertical hacia arriba, me queda sobre el eje Y, positivo. La normal B me quedó sobre el eje X negativo, ¿sí? El peso va a quedar sobre el eje Y negativo y la fricción sobre el eje X positivo. Miren, las trasladé, ¿sí? Tengo 4 fuerzas, a las 4 las trasladé en el espacio para llevarlas al eje de coordenadas. Fíjense que todas inician en el origen de coordenadas y las flechas van hacia afuera. Entonces, ¿qué ángulos me forman esas fuerzas con el eje X? La fricción forma 0, la normal A forma 90, la normal B 180 y el peso 270. ¿Estamos de acuerdo? Estoy contando ángulos en sentido antihorario, ¿sí? Primera condición de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar 0. De todas las fuerzas que tengo en mi diagrama, ¿cuáles son las que tienen componentes en X y cuáles no? Hay dos que sí y dos que no. La normal B y la fricción. La normal B y la fricción tienen componente en X. Perfecto. ¿Por qué? Porque están sobre el eje X, ¿sí? La normal A y el peso no tienen componente en X porque están sobre el eje Y. Entonces, hay dos formas de calcular, ¿sí? Miren, yo acá lo hice de la forma larga. La forma larga es tomar, para el cálculo de las componentes, tomo el coseno del ángulo y dejo que el coseno del ángulo me dé el signo. Esa es la forma larga, ¿sí? La normal B forma 180 con el eje X. El coseno de 180 vale menos 1, multiplicado por la normal B me queda menos la normal B. La fricción forma un ángulo de 0 con el eje
con el eje X, ¿sí? Acá estaría el ángulo de 0, ¿sí? El coseno de 0 vale 1, 1 por FR, me queda FR. Esta es la forma larga, cuando yo estoy considerando el coseno del ángulo. Si yo quiero la forma corta, que es más rápida, me fijo en el gráfico. FR a la derecha positivo, NB a la izquierda negativo. Y simplemente del gráfico ya puedo leer que en X tengo actuando FR menos NB. Forma larga, forma corta, lo importante es no mezclarlas, elijo cuál me gusta más, ¿sí? Si quiero trabajar directamente desde el gráfico, ¿sí? No uso los cosenos, le pongo yo el signo. Lo que va a la derecha positivo, lo que va a la izquierda negativo. Pero si uso el ángulo, lo que no tengo que hacer si uso el ángulo es ponerle el menos acá. Porque si yo le pongo ese menos porque sé que va a la izquierda y después le pongo coseno de 180 porque forma 180 grados, voy a introducir 2 veces el negativo y me va a quedar positivo y esto está mal, ¿sí? Entonces, cuidado, eligen lo que más, la forma de trabajo que más les guste, pero no pongan 2 veces el signo. Esa es mi primera condición, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué puedo calcular ahí? Y podrían calcular, por ejemplo, si les pide la fricción, podrían sacar la fricción, ¿sí? Dependiendo del ejercicio van a tener datos, ¿sí? Y van a calcular lo otro. Condición de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en X, 0. Después teníamos la misma, pero en Y. ¿Qué fuerzas actúan en Y y cuáles no? En Y tengo la normal A y el peso, ¿sí? Y la normal B y la fricción están sobre el eje X, entonces no cuentan en Y, no las hago participar acá. De la forma rápida, solamente viendo el gráfico, ¿cómo les quedaría la ecuación en Y? Solo viendo el gráfico. Normal A más, no, menos el peso, Bien, igual a 0. exacto. Entonces me queda normal A positiva, menos el peso, negativo el peso, porque apunta hacia abajo, igual a 0. Si eso sí lo quiero ver directamente de gráfico. Si quiero usar los ángulos para estar más seguro, la normal forma 90, el peso forma 270. Y dejo que los senos de los ángulos me den los signos, ¿sí? Seno de 270, esto me va a dar menos 1 por el peso, me queda menos peso, que es lo que yo leí acá en el gráfico, ¿sí? Y el seno de 90 me da 1, 1 por la normal A, me queda normal A positiva, que es lo que leí también del gráfico, ¿sí? ¿Qué puedo sacar de acá, por ejemplo? Puedo sacar la normal A, ¿sí? Si tengo el peso de la escalera. Entonces, dependiendo de los datos, voy a ir trabajando con las ecuaciones. En la mayoría de los ejercicios de la guía, las condiciones de equilibrio estático, la primera condición de equilibrio estático no me deja resolver. O sea, me va a obligar a trabajar con la segunda condición de equilibrio. Los ejercicios de la guía están hechos a propósito para que esto no me alcance para arrancar el ejercicio. O sea, lo tengo que plantear, pero no voy a poder empezar a resolver por acá, ¿sí? Entonces, acostúmbrense que en la guía los va a llevar sí o sí a plantear la segunda condición de equilibrio estático, que es sumatoria de momentos, y lo escogí ahí, igual a 0. ¿Dónde me conviene colocar? Yo tengo que plantear la segunda condición, que es sumatoria de momentos alrededor de un punto, tiene que ser 0. ¿Qué punto El punto A. elegirían para calcular momento de torsión? O sea, te conviene el punto A. Me conviene el punto A, ¿están de acuerdo? ¿Qué ventaja tiene el punto A? ¿Cuántas fuerzas anulo? 2. Bien, anulo la fuerza de fricción, el momento de la fuerza de fricción y el momento de la normal A, ¿sí? ¿Se puede tomar el punto B acá arriba? Sí se puede. ¿Se puede tomar el medio de la escalera? Sí se puede, ¿sí? Pero la ventaja del punto A es que me va a dejar una ecuación más corta. Entonces, siempre que calcule el momento de torsión, busquen eliminar la mayor cantidad de términos, ¿sí? Entonces, el punto A es el punto más conveniente. Yo acá lo había mostrado recién, no sé si lo llegaron a ver, pero había puesto sumatoria de momentos alrededor del punto A. Disculpe, profe. Sí, Muy probablemente no lo haya escuchado, pero ¿por qué cuando ponemos el punto ahí en el punto A se cancelan las fuerzas que trabajan ahí en el punto? esto lo vimos la semana pasada, es porque el brazo Ah, de no, entonces no, palanca, yo no estuve, yo estuve rindiendo por eso. sí, por eso, si estuvieron rindiendo, están medio perdidos, pero búsquenla la grabación, es porque el Sí, brazo de esta es la palanca es grabación. 0, ¿sí? El brazo de palanca, con respecto a ese punto, mira, la normal A, ¿ves la línea de puntos? Esa es la recta de Sí. acción de esa fuerza, ¿sí? Si Ujú. yo mido la distancia entre la recta de acción de esa fuerza y el punto de giro, la distancia te da 0.
Eso quiere decir que el brazo de palanca para esa fuerza es 0 y que esa fuerza no es efectiva para producir giro en el punto A, alrededor del punto A. El ejemplo que O voy sea que a- sí, si la normal va para arriba, en ese punto no podría producir un giro. No, es como si vos empujaras una puerta, la quisieras abrir empujando en la bisagra. Entonces tu fuerza no va a ser efectiva para hacer que la puerta gire, ¿sí? Lo Sí, por mismo eso. con la fuerza FR, ¿sí? La recta de acción de esa fuerza pasa por el punto A. Al pasar por el punto A, el brazo de palanca es 0. Tampoco es efectivo, Mm. ¿sí? Como ¿Por qué no lo toca? ¿Cómo? ¿Por qué no lo toca? No, porque pasa por el punto. Como regla Mm. general, si la recta de acción, la línea que contiene a mi vector, pasa por el punto que yo elegí para calcular momento, esas fuerzas Ujú. no son efectivas para producir giro alrededor de ese punto, ¿sí? Pero eso lo vimos la semana pasada, por eso te recomiendo si Bueno, podés leerla, revisar esa grabación, ¿sí? bueno, ya lo voy a Eh, ver. sí, es porque el brazo de palanca se anula la respuesta, pero por las dudas te va a quedar más claro si lo revisas, porque vimos varios ejemplos. Dale. Bueno, gracias. Si yo trazo una línea y esa línea pasa por el punto, esa fuerza no genera momento. Ahora con esa regla te alcanza como para ver cuáles sí y cuáles no van a participar de la sumatoria de momentos de torsión. Las rectas de acción que no pasan por el punto A son la del peso y la de la normal. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar armada la ecuación de momento de torsión? Me van a quedar dos términos, uno para la normal NB y uno para el peso. ¿Sí? El punto de giro que estoy considerando lo estoy ubicando en el punto A. ¿Sí? Miren, yo acá voy a poner, le puse, en vez de tau 1 y tau 2, le puse el momento del peso y el momento de la normal son los que van a participar en la sumatoria del momento, ¿sí? Aquí era igual el momento de torsión. Momento de torsión es fuerza por brazo de palanca. En el caso del peso, la fuerza se llama peso. Y acá sí, por favor, acá se me van a espantar un poco. Ya tengo la viga inclinada y los brazos de palanca no quedan tan lindos como en la viga horizontal. Entonces acá no se me espanta. Estoy en el peso. Quiero armar el momento de torsión del peso, que es la fuerza peso por su brazo de palanca. Lo voy a llamar de brazo de palanca del peso. ¿Sí? Chicos, permiso un segundito. Acá estoy, tengo dos niños y un perro cachorro corriendo por la casa. Volvemos de nuevo acá. Tengo el peso y tengo el brazo de palanca del peso. No lo voy a mostrar todavía, está acá graficado más adelante, pero quiero que tratemos de encontrarlo nosotros. Brazo de palanca del peso. Es una línea perpendicular a la recta de acción del peso. Esta recta punteadita que tengo acá es la recta de acción del peso. ¿Qué pasa por el punto A? ¿Lo visualizan? ¿Saben dónde está el brazo de palanca o no? Quiero que lo imaginen o que si te lo están copiando lo traten de dibujarlo en la hoja. ¿Dónde hay una distancia perpendicular a esta recta punteada gris que pase por el punto A? Entonces los voy a mostrar. ¿En el suelo ahí? Sí, acá abajo. Se puede tomar por abajo y por arriba no se puede, por ejemplo. Pasa que O si sea, sería lo por mismo. arriba, para que sea perpendicular, no te va a pasar por el punto A. O sea, hay una Claro, pero. sola que es perpendicular a esa recta que pasa por el punto A. Tiene que ser perpendicular a la recta de acción y pasar por el punto A. Solamente hay un segmento que cumple con ese requisito y es este de acá abajo. Y ahí me dice uno de los compañeros que tienen que usar trigonometría para sacar ese valor y está perfecto, ¿sí? Entonces, ¿yo qué sé de este ejercicio? Sé que el ángulo de abajo vale alfa, ¿sí? Y sé que este ángulo, si lo tuviera, lo podría calcular, sería beta. Si el ángulo de abajo es 60, el de arriba es 30, porque se me forma un triangulito y la suma de ángulos me tiene que dar 180. Entonces puedo sacar el brazo de palanca por trigonometría. Puedo usar el adyacente de alfa y usar coseno, ¿sí? O puedo usar el opuesto de beta y usar seno, ¿sí? Cualquiera de las dos formas para calcular el brazo Profe, de palanca está bien. Sí, una duda, ¿por qué usó A como brazo? ¿Qué hace con A, perdón? No entendí muy bien. el ¿Lo punto usa como alrededor punto del de cual giro? tengo que calcular momento
es arbitrario. Este punto lo elegimos nosotros, ¿sí? Yo puedo poner el momento, el punto A en cualquier parte de la viga, ¿sí? Yo elegí el punto A, ¿por qué? Porque en el punto A se anula el momento de torsión de la normal A y de la fuerza de fricción. Si la recta de acción de una fuerza pasa por ese punto, no produce giro. Entonces, si yo hubiera tomado el punto B en vez del punto A, ¿cuántas fuerzas anulo? El único momento que anulo es el de la normal B. Y me van a quedar tres términos para el momento de torsión. Me quedan la fuerza FR, la normal NA y el peso P. O sea, me conviene elegir un punto donde anule muchas fuerzas. Por eso elegí el punto A. Si hubiera elegido el centro de la viga, anulo el peso solamente. Pero me estoy Profe, produciendo se le giro. cortó bastante ahí. Ah, bueno, repito de nuevo. Espera. Borro todas las etiquetas. Ah, no, creo que es mi conexión, perdón. Ah, bueno. Porque justo estoy en un lugar, ya hice la prueba y hay un lugar donde tengo mejor, más estable la conexión. Vieron que no viene fallando en las últimas tres clases. Sí. Bueno, y pensé que podía ser yo también. No, creo que es la mía, perdón. Bien, bien. Me preguntan por qué el punto A y no otro punto. ¿Por qué elegí el punto A y no el punto B o el punto acá, supónganse que lo llamara C? Yo tengo que elegir estratégicamente el punto de manera de anular la mayor cantidad de momentos de torsión. Como regla general, recta de acción es una línea que contiene el vector. Miren, yo acá tengo graficada la recta de acción de N2, de NB, no sé si la ven, tiene línea punteada gris, esa es mi recta de acción de NB. Del peso también tengo graficada la recta de acción, y la de la fricción también, pero debe haber quedado ahí metida debajo de la flechita y acá que no se ve, ¿sí? Si la recta de acción de cualquier fuerza pasa por ese punto, no genera momento de torsión alrededor de ese punto, no genera giro alrededor de ese punto, ¿sí? Entonces, en el punto A, ¿cuántas rectas de acción pasan por ese punto? Tengo dos, la de FR y la de NA. O sea que acá yo anulo dos términos. Anulo el momento de la normal A y de la fricción. En el peso, en el punto donde está el peso, acá este punto lo vamos a llamar C. ¿Cuántos términos anulo? Solamente anulo el término del peso, ¿sí? Y en el punto B, ¿cuántos anulo? Solamente anulo el de la normal NB. Entonces, ¿cuál de los tres puntos es más conveniente? Donde me conviene calcular momento de torsión es en el punto A porque anulé dos términos, ¿sí? Entonces, el punto que yo elijo para calcular momento de torsión tiene que ser un punto estratégico que me permita simplificar lo más que pueda esta ecuación, ¿sí? Por eso elegí el punto A. Hay ejercicios donde es indistinto el punto y hay otro donde a propósito los lleva a trabajar en un lugar porque, por ejemplo, si no conozco la fuerza de fricción y no conozco la normal, este punto me conviene porque anulo las dos, ¿sí? Entonces voy viendo a ver qué me conviene hacer. En este ejercicio, por simplificación, me conviene el punto A. Brazo de palanca, todo eso tienen que repasar, ¿sí? ¿Dónde está el brazo de palanca? Habíamos dicho que para la fuerza-peso, que era mi primer término acá, era la distancia entre la recta de acción en gris y el punto A en negro, la distancia perpendicular estaba acá abajo, ¿sí? Eso lo tienen que sacar por trigonometría. Miren, yo acá les marqué en color amarillo que el ángulo alfa de la base se repite acá arriba, por alternos internos, eso me va a servir después. Y después le marqué acá, no sé si lo llegan a ver, apenitas apareció, que esto es perpendicular, ¿sí? Esta parte de abajo es perpendicular con esa recta, ¿sí? Agustín, veo tu mano levantada, no sé si me querés preguntar algo. Sí, o sea, si por ejemplo en el punto A, o sea, subimos la recta hacia arriba y trazamos una perpendicular en el peso, que se te forman los 90 hacia arriba, y al alfa, ponerle que le pones Es que un yo el beta punto A como no lo para puedo mover, completar. el punto A está fijo. Casi es que, o sea, creo que entendí igual. O sea, el único brazo de palanca posible para el peso es este de acá. Si estás viendo otro es porque estás moviendo el punto. Es perpendicular a la recta de acción que pasa por el punto. Hay una sola, ¿sí? Una sola posible y es este de abajo. Este es el brazo de palanca del peso. Ahí lo estoy recontramarcando ahí. Ese es el brazo de palanca del peso. No hay otra distancia perpendicular que pase por el punto A. Mira, tengo infinitas perpendiculares a esa recta, pero ninguna pasa por el punto A. Si te das cuenta ahí. La única perpendicular a la recta del peso que pasa por el punto A es esta que está acá. Claro, pero yo decía, o sea, si desde A
O sea, sigue marcando hacia arriba, ¿no? Tipo la línea. Sí, pero Todo por ahí. el punto. Tenés los 90 y antes de usar alfa usas un beta, por ejemplo. Pero No te para que daría estoy igual. entendiendo, si yo desde la Lo que pasa es que marco tiene otra que... línea, no va a ser perpendicular. Por ejemplo, acá esto no es perpendicular, no cumple con la condición de perpendicularidad. No, porque o sea, no puedes ir, no podés, la recta de acción esa que está, esas liñitas grises, son de la recta de acción de la normal A. El punto está fijo ahí, entonces no podés como trasladar una recta de acción donde actuaría el punto. El punto siempre se queda fijo. Claro, el punto A está fijo, ¿sí? Claro, sí. Si esto no queda muy claro, me buscan en la semana, Y ¿sí? profe, una pregunta. ¿Cómo? Sí, te escucho. ¿Y la recta de acción de la normal B estaría allá arriba o no? La recta de acción de la normal B es esta grisecita. ¿Y el brazo de palanca de B dónde estaría? ¿En el piso? A ver, imagínenselo. No, La del recta. punto A, o sea, haría como continuar la recta de acción de la línea de la normal A, pero yo sé que eso se anularía. Bien, O sea, mira. hacia arriba. El punto del punto A. La recta de acción de NB la puse acá en rojo interlineada, ¿sí? Necesito una distancia perpendicular a esa recta que pase por el punto A. El brazo de palanca de la normal B andaría por acá. Ese sería mi brazo de palanca de la normal NB. Y acá abajo mi brazo de palanca del peso. Entonces acá tengo mi brazo de palanca NB, es un segmento, ¿sí? Y acá tengo mi brazo de palanca del peso. Tienen que cumplir con los dos requisitos para que sean brazo de palanca, ¿sí? ¿Cómo los calcularían por trigonometría? El de NB es el opuesto de alfa, es el cateto opuesto, se me forma un triángulo, ¿lo ven ahí el triángulo? Se forma un triángulo donde el opuesto de alfa es este lado. Entonces el seno de alfa es eh, el opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es el largo de la escalera, ¿sí? Y en el caso del peso, puedo usar el coseno de alfa o puedo usar el seno de beta, si tuviera este ángulo acá arriba. Yo lo que usé, miren, ahí les muestro. Esperen que borro todas las entradas porque tengo sobrescrito. Bien, acá les marqué el brazo de palanca del peso, el brazo de palanca de la fuerza NB, ¿sí? Marqué ángulos que se repiten acá por alternos internos, alfa se repite acá arriba, ¿sí? Acá este ángulo beta lo puedo sacar por deducción, armándome un triangulito, puedo sacar cuánto vale beta. Y yo lo que utilizo, a mí me gusta trabajar con el seno. Entonces, en vez de trabajar con el coseno en el caso del peso, puse seno de beta, ¿sí? Pero lo saco por trigonometría, ¿sí? A estas distancias las puedo sacar por trigonometría. Y acá tengo el seno de alfa, ¿sí? Sí, no, eso los perdí. Era fácil cuando teníamos la viga horizontal, se veían fáciles los brazos de palanca. Cuando ya tengo las vigas inclinadas, los brazos de palanca hay que buscarlos, ¿sí? Tengo que buscar la distancia perpendicular a la recta de acción que pase por mi punto elegido. Ahí ya vamos a ver un Profe, ejemplo más para que busquemos brazos de palanca. Sí, te escucho. ¿por qué sería el peso por, o sea, el 0,5 entiendo que es la mitad de la de escalera, pero ¿por qué sería el peso por 0,5 Ahí le cambio el color por, a la pluma acá, le vamos a poner un verde. ¿Por qué 0,5 por el seno de beta? Brazo de palanca. Vamos con el punto, con el brazo de palanca DP, ¿sí? ¿Están de acuerdo con que este cateto acá abajo es el opuesto del ángulo beta? ¿Están de acuerdo o no? sí, Bien. Sí. sí, Entonces, el seno de beta, porque se acuerdan de la relación SOHCA-TOA, el seno de beta, esa reglita memotécnica, seno es igual al opuesto, el opuesto es DP, sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo? Este es un triángulo que yo armé acá, ¿sí? Ah, La 0,5L. hipotenusa del triángulo, este ladito de acá, vale 0,5L. Es la mitad claro. de la longitud, está la mitad de la longitud de la viga. Entonces, la hipotenusa acá abajo es 0,5 por L.
Si yo quiero calcular el brazo de palanca, este 0,5L tiene que pasar multiplicando al otro lado. Y cuando yo multiplico me queda 0,5 por L por el seno de beta. De ahí sale esto. A ver, hagamos lo mismo, pero para el brazo NB. NB es acá, DNB es el opuesto de alfa, acá arriba. Y armé un triángulo grandoto, miren, acá armé un triángulo más grande. ¿Sí? El opuesto de alfa es este brazo de palanca. ¿Sí? ¿Y la hipotenusa cuánto vale ahora en el triángulo grande? La longitud Longitud. Entonces, ¿cómo total. me va a quedar para el caso de la normal B? Me queda que el seno de alfa en el triángulo de arriba es igual al opuesto. El opuesto ahora es mi brazo de palanca de NB. Dividida la hipotenusa que vale L. Como yo quiero el brazo de palanca de NB, que es el que está acá en la ecuación, paso L multiplicando. Y cuando pasé multiplicando, me quedó acá en el segundo término, me queda L por el seno de alfa. Sale de trigonometría. Yo quiero saber la longitud de ese lado. Entonces lo saco por trigonometría, armando triángulos, ¿sí? Me fijo cuánto mide la Sí, hipotenusa. gracias, profe. ¿Se entendió ahí más o menos? Sí, gracias. No, de nada. Los signos tienen que ver con el sentido de giro, si es horario o antihorario. El peso produce giro antihorario y la normal NB horario, ¿sí? Esto por ahí capaz que no se dan cuenta, no hay problema. En serio les digo, escríbanme, tienen mi teléfono, les digo a qué hora, depende de la hora que ustedes estén, les digo a dónde me buscan y chequeamos lo de los signos, ¿sí? Importante, les quería mostrar acá, eh, en los dos términos de la ecuación aparece L como factor. Lo puedo sacar factor común, ¿sí? Saqué factor común L de una ecuación que está igualada a 0. Este L que está multiplicando lo voy a llevar dividiendo para el otro lado. 0 dividido L, ¿cuánto les va a dar? 0 dividido cualquier cosa. Pero, Conclusión, la longitud de la viga no es un dato relevante. Entonces, cuando ustedes calculen, hay muchos ejercicios donde la longitud de la viga no es dato. Y no es dato porque la van a poder eliminar, ¿sí? La saco factor común, la paso dividiendo para el otro lado, se anula, ¿sí? Entonces, cuidado, no se asusten si les dan un ejercicio donde no conocen la longitud de la viga porque la pueden anular de esta forma, ¿sí? Esto lo van a practicar con el profe, tienen que empezar a encontrar los brazos de palanca por trigonometría, ¿sí? Yo acá en esta filmina no les puse más ejemplos. Ya pasábamos a la unidad 9, a la unidad 10, perdón, me parece. Pero tengo uno con una viga empotrada. Como veo que están medio con eso, con los brazos de palanca y están medio preocupados ahí con este tipo de cosas, hacemos uno más. Profe, Sí, te escucho. ¿hoy llegamos a ver la unidad 9 nomás? ¿O la 10 también? La 10 también es cortita. La 10, ahí se las cuento rapidito, es muy cortita. Compartir. Les muestro uno más y ya cambiamos. Pasamos a la otra unidad. Profe, para el segundo parcial va a haber simulacro antes del parcial. No creo. Simulacros no. Con el tiempo que tenemos, yo llego a cargar el banco de preguntas de ustedes con lo justo. Así que no creo. Este año no. Y otra consulta, con las notas de los que rendimos en el primer turno, o sea que desaparecieron. Tipo, Ah, la debo haber dejado de poner visible. Ahí las comparto para que lo puedan ver de nuevo. Lo debo listo. haber ocultado sin querer. Porque el segundo grupo me parece que sí Casi nomás aparecen los del segundo turno, por eso. Bien, ahí hacen acordar después y las pongo visible. Y profe, una pregunta. Sí. Si nos toca en el parcial desarrollar, porque por ejemplo a mí no me tocó en el primer parcial. Y ahora como que fue a desarrollar sin querer, mandé a desarrollar alguna de una carpeta que no tendría que haber sacado preguntas de ahí, pero me gustó. Así que capaz que les toque un par a desarrollar, pero cortito. Pero ¿cómo sería desarrollar? ¿Desarrollar un teorema o desarrollar No, en tiene cuanto? que hacer una pregunta, por ejemplo, sería ¿por qué la fuerza tal no produce momento alrededor del punto P? Entonces vos ahí podés escribir, no produce momento porque su brazo de palanca es igual a 0. Por ejemplo, ¿ves? Ah, Respuesta cortita. bueno, gracias.
Miren acá, este ejemplo lo vamos a ver rapidísimo. Es simplemente para identificar las fuerzas y dónde están los brazos de palanca y ya los dejo, y ya pasamos a la unidad 10, así ya terminamos con lo de hoy. Este es un ejercicio de la guía, ¿sí? Miren, tienen una viga que está sujeta a la pared con un cable y acá abajo en el punto P tiene una bisagra, ¿sí? Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre, solamente el diagrama de cuerpo libre reconociendo las fuerzas y buscamos los brazos de palanca, ¿sí? Bien, se los muestro ahí rapidito, vamos repasando. El peso lo grafiqué desde el medio porque me dice que la viga es uniforme, ¿sí? Si no me dice nada, supongo que es uniforme. Está justo a la mitad de la viga. Después tengo la tensión en la cuerda 1. Acá tengo una cuerda que la está sujetando a la pared. Esa cuerda le está ejerciendo una fuerza llamada tensión, ¿sí? Después tengo, ¿qué más? Tengo una tensión T2 porque tengo una caja. En esa viga hay una caja colgando acá abajo. Acá yo no lo mostré, pero en el ejercicio aparece una caja colgando de una cuerda, ¿sí? Profe, no está la presentación, solo está el Ay, PowerPoint. me dijeron menos mal. Ahí voy de vuelta. Ahí lo pueden ver. Ahí sí, profe. Bien, este es el ejercicio Decime. número 11 de la guía, ¿sí? Tienen una viga, ¿sí? Que está unida por una cuerda a una pared. Y a la vez, esa viga soporta una cajita. Acá, miren. Esta viga acá soporta una caja. Mediante una cuerda sostiene una cajita. O sea que tengo dos cuerdas. Tengo una cuerda en el extremo, tengo una cuerda acá a 3/4 de la viga que la une a la pared. El peso de la viga lo grafiqué desde el centro, ¿sí? Y lo que me está faltando graficar, que no las vimos antes, son en este punto P, que es una bisagra, ¿sí? Acá van a aparecer, ¿se acuerdan que les había contado las reacciones horizontal y vertical? En ese punto, como no sé qué fuerza está actuando, lo que hago es graficar las dos reacciones. Entonces, fuerzas que actúan sobre esa viga. Fuerza-peso. La considero porque la considero siempre, ¿sí? Tensiones en las dos cuerdas. Tengo la cuerda acá 1 y la cuerda 2. Tengo dos cuerdas actuando, ¿sí? Y en la bisagra tengo reacción vertical, reacción horizontal. Solamente vamos a ir con lo de momento de torsión. ¿Dónde colocarían o qué punto elegirían para calcular momento de torsión? P. El punto P. ¿Qué ventaja tiene el punto P? ¿Cuántas Que fuerzas? anulas ¿Cuántos la términos tenemos? reacción H y la reacción B. Bien, el punto P, RH y RB se anulan los momentos de torsión de esas dos fuerzas porque pasan por ese punto, ¿sí? ¿Cuántos términos me van a quedar para el momento de torsión alrededor de P? Me va a quedar el del peso, la 3. tensión 1 y la tensión 2. Me van a quedar 3 términos, ¿sí? Brazos de palanca. Esto lo paso rápido. Profe, Sí, te escucho. ¿por qué había una tensión 2? Porque la viga en el grafiquito es así, hoy tengo la pared, tengo la viga, Sí. y la viga sostiene un cartel con una Ah, cuerda. está sosteniendo algo. Sí, y acá tengo una cuerda. No, como no lo veo ahí, está bien, gracias. No, porque solamente grafiqué para la viga. Sí, perdón, acá hay un cartel. Acá hay un cartel. Sí, perdón el pulso. Voy rápido con los momentos de torsión. Vamos a buscar los brazos de palanca. El punto que elegí es el punto P. ¿Sí? Brazo de palanca para el peso. Necesito una distancia que sea perpendicular a la recta de acción del peso, que la estoy dibujando ahí con línea de puntos, que pase por el punto P. ¿A dónde estaría? Ahí, o sea, Ahí en la recta, en el de la reacción a H, ahí por en ahí. el adyacente, sí. Bien, ahí la voy a Ahí, marcar. sí. Este es mi brazo de palanca para el peso. Lo marqué ahí con rojo, bien remarcado. Y sería Y después, si sigue, tiene el de la la tensión tensión 2 2. también. Bien. Sí. Acá, para el peso, ¿qué ángulo puedo tomar para calcular por trigonometría ese cateto? Puedo tomar el coseno 50 de 50, Hay 90 en el otro. Y o ya lo puedo 30. calcular. tengo acá, y acá arriba, ¿cuánto tengo? 30. Cuidado, ¿no? 30 es 40. Ah, 40, perdón. Es verdad. Entonces, puedo trabajar con el seno de 40 o con el coseno de 50 para sacar esta base de acá abajo. ¿Sí? Entonces acá tengo mi brazo de palanca para el peso.
Voy con Profe, ¿por qué para está T1. negativo el peso? ¿Cómo? ¿Por qué está negativo? Porque apunto hacia abajo el No, peso. acá el negativo es porque produce giro horario. Este menos de acá es porque produce giro horario. Si yo fijo en el punto P y con el peso tiro hacia abajo, la viga tiende a girar en sentido horario bajo la acción del peso. Por eso negativo. Listo, gracias. Tensión Que 1. igual eso lo puedes poner con el coseno del seno, ¿no? El signo. No, el signo es manual. En el caso de Ah, momento es manual. En el caso de sumatorio de fuerzas, ahí sí lo da el coseno o el seno del ángulo si ustedes quieren, ¿sí? Pero ah, cuidado, que en el caso de momento de torsión, no, el signo siempre va puesto por ustedes. En el momento de torsión lo ponen ustedes y lo tienen que chequear. No me puedo olvidar del signo. Vamos con tensión acá arriba. Punto P. Distancia perpendicular entre la recta de acción de la tensión que pase por el punto P. ¿Dónde está el brazo de palanca de la tensión T1? En la pared. En la pared. claro. Bien, acá. Acá tengo el brazo de palanca de la tensión T1. ¿Cómo haría para calcularlo por trigonometría? Siempre necesito armar triangulitos y conocer ángulos. Si este mide 50, ¿cuánto Debe ser Por el mide? seno diferente. de 40. Este mide 40. Puedo trabajar con el coseno de 40. Este ¿No vale sería por por el seno de defecto. 40? O puedo Ah, trabajar con no. el seno de 50. Acá arriba tengo 50. ¿De dónde también puedo sacar los 50? Puedo armar una Z. Miren, puedo armar una Z acá. Alternos internos son las Z y las N, esas que les estaba contando. Estos ángulos son iguales. O sea que tengo 50 acá. Puedo trabajar con el seno de 50 con el coseno de 40. ¿Sí? Ya van a seguir practicando después con el profe, buscar los brazos de palanca, pero grafiquen, empiecen a graficar y traten de buscar esas distancias y por trigonometría cómo las sacarían, ¿sí? Y repito para que no se confundan, sumatoria de momento de torsión y sumatoria de fuerzas, eh, los ángulos que tomo no son iguales. En sumatoria de fuerzas me interesa el ángulo con respecto al eje X en sentido antihorario. En momento de torsión, tengo que ver por trigonometría cómo encuentro el brazo de palanca, ¿sí? Y el signo en momento de torsión va siempre manual, no me lo va a dar el ángulo, lo tengo que poner yo, ¿sí? Miren, la tensión 2 y el peso me están produciendo giro horario, por eso es negativo. Y la tensión 1, alrededor del punto P, me produce giro antihorario, por eso es Antihorario. positivo. Esos signos están en rojo ahí, yo acá ya los adelanté y los puse antes, ¿sí? Pero están en rojo, ¿por qué? Porque tienen que acordarse que los tienen que buscar ustedes. O sea, no se van a olvidar de los signos en el momento de torsión. Esto es como difícil de explicárselos así a la distancia, siempre es más fácil con la carpeta y en la carpeta. Así que, como les dije hace un ratito, búsquenme, ¿sí? En la semana y lo terminamos de revisar. Solo tengo que pasar rapidito al último tema, es cortito, es elasticidad, y ya tengo que finalizar por hoy. Pero, ¿Hasta qué unidad entraría para el examen? y hasta lo que se llegue a ver, la semana que viene vemos unidad 11 y creo que hasta la unidad 12. Profe, la semana que viene no es feriado. El sábado que viene es feriado, no tenemos clase. El sábado que viene no tenemos clases, chicos. Si cae feriado el sábado, no hay clase, ¿sí? Justo nos cayó 25 de mayo. Claro, es que después nos quedarían como 3 clases más, por eso. Claro, y hay que O sea, ver y nos cuántas quedan. quedan en una unidad por clase, salvo esta que van la 9 y la 10 juntas. Díganme si están viendo la presentación de nuevo. Yo tengo que ir a la parte donde dice unidad 10 de elasticidad. Sí. Sí, se ve. Profe. Bien, esto rapidito. Vamos a ver algunos conceptos generales, ¿sí? Que tienen que ver con las propiedades elásticas de los sólidos. Nosotros habíamos hablado, no sé si se acuerdan, pero en las unidades anteriores, unidad 7, unidad 8, habíamos introducido el concepto de cuerpo rígido. No sé si se acuerdan. Un cuerpo rígido era un modelo ideal donde el sólido que yo estaba considerando no se deformaba, o sea, mantenía siempre su forma, ¿sí? Este concepto es muy útil cuando yo quiero resolver ejercicios, por ejemplo, de dinámica, de estática, pero no es real. O sea, todos los cuerpos sometidos a fuerzas externas
sufren en mayor o menor medida, por ejemplo, sufren estiramiento o aplastamiento o torsión, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar en esta unidad ese fenómeno. ¿Qué pasaría cuando un cuerpo, ¿sí?, es deformado? Vamos a introducir dos conceptos, vamos a trabajar con conceptos de esfuerzo y de deformación. Esperen que me perdí acá. Voy a cambiar el color del puntero. Lo tengo en color verde y se me pierde. Color de tinta roja. Entonces, repito de nuevo, ¿sí? Nos vamos a correr este modelo idealizado de sólido rígido y vamos a introducir el concepto de esfuerzo. Acá. Es la fuerza externa que actúa sobre un cuerpo, ¿sí?, por unidad de área. Y deformación unitaria, ¿sí?, es una medida del grado de deformación. O sea que ahora el sólido no va a mantener su forma, sino que se va a deformar. Vamos a trabajar con un concepto también, un parámetro denominado módulo de elasticidad, que relaciona estos dos parámetros, ¿sí? Relaciona la fuerza aplicada con la deformación que esa fuerza produce. Entonces, voy a aplicar una fuerza externa sobre un cuerpo, lo voy a deformar. La relación entre esa fuerza, ¿sí?, el esfuerzo, y la deformación producida es el módulo de elasticidad, y esto se conoce como ley de Hooke, ¿sí? Hay un montón, nosotros vamos a ver, yo les mencioné 4, pero hay muchos más. Miren, yo voy a ver, les mencioné acá, esfuerzo de tensión o tracción, ¿sí? Este es el más común, que tiene que ver con el estiramiento. Entonces, tengo un cuerpo, acá miren, acá abajo en el grafiquito, tengo un cubo de área de sección transversal A, ¿sí? Y le voy a aplicar una fuerza F en cada una de sus caras, y esa fuerza, no sé si lo ven ahí abajito, chiquitito, tiene como un símbolo. Significa perpendicular, ¿sí? Tiene este simbolito. Quiere decir que la fuerza es perpendicular a esa sección transversal, a esa área, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer, aplicando una fuerza en cada extremo, una fuerza perpendicular en cada extremo, con sentidos opuestos, va a ser estirar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de deformación estoy produciendo en ese ejemplo? Estoy produciendo estiramiento, ¿sí? Entonces, el esfuerzo se llama esfuerzo de tensión y es igual al módulo de la fuerza por la sección transversal, el área, ¿sí? Acá, esta sección transversal, esa área. Cuando yo aplique esas dos fuerzas, ese sólido va a cambiar de forma y se va a estirar. Entonces, su longitud inicial es L0, su longitud final es L, ¿sí? La deformación que yo le estoy produciendo en la longitud se denomina delta L, ¿sí? Entonces, la deformación por tensión es igual a delta L sobre L0. Lo que yo hago para calcular deformación es comparar el estiramiento producido, lo comparo con la longitud inicial. Y lo que calculo es la deformación por tensión. Todo esto es conceptual, ¿sí? Vamos a ir pasando rapidito para que lleguemos con el horario. Pero entonces son fuerzas que están produciendo deformaciones en sólidos, ¿sí? Fuerza por unidad de área es esfuerzo, ¿sí? Y la deformación en este caso está relacionada con el cambio en la longitud. Si yo en vez de estirar comprimo, si yo en vez de aplicar la fuerza F hacia afuera, ¿sí?, las aplico hacia adentro, lo que obtengo es el esfuerzo de compresión. El concepto es similar, tengo una longitud inicial, comprimo con fuerzas perpendiculares en ambas caras, ¿sí?, y reduzco la longitud del sólido a una cantidad delta L. Entonces, tracción y compresión están vinculadas con un fenómeno similar. Lo que cambia es la dirección, el sentido, mejor dicho, de la fuerza, ¿sí? Comprimo hacia adentro, estiro hacia afuera. ¿Qué es importante de esto? Hay un parámetro que se llama módulo de Young, ¿sí?, que mide la resistencia de un sólido al cambio en su longitud. Ese valor de módulo de Young está medido para muchos materiales, por ejemplo, acá en la tablita les muestra aluminio, latón, cobre, ¿sí? Y a mayor módulo de Young, ¿sí?, mientras más grande es el módulo de Young, menos se estira el sólido. Entonces, tiene que ver con las propiedades o la resistencia de los materiales para ser estirados. Yo acá les puse una pregunta, esto sí quiero que lo busquen. ¿Qué es la ductilidad? ¿Sí?
¿Y cómo se relaciona con el módulo de Young? ¿Qué significa que un material sea dúctil o que Creo sea que resistente? significaba que es fácil moldearlo, digamos. La ductilidad tiene que ver con la facilidad para estirarlo sin romper, ¿sí? Eso. ¿Y cómo lo relacionarían con el módulo de Young? Si el material es dúctil, ¿el módulo de Young sería más alto o más bajo? Eso para que lo investiguen ustedes, ¿sí? Entonces, esto sí lo voy pasando. Acuérdense de la preguntita, esta va a quedar para que ustedes la completen. Y acá tengo un gráfico que nos muestra esfuerzo, perdón, deformación en función del esfuerzo en función de la deformación, ¿sí? ¿Qué es lo que observo yo en esta gráfica? Se divide en dos partes. Tengo una parte lineal, mientras mayor es, para producir mayor, perdón, mayor deformación, mayor esfuerzo, ¿sí? Acá va creciendo de manera lineal. En la primera parte de este esquema, el comportamiento es elástico. ¿Qué quiere decir que el comportamiento es elástico? Si yo elimino la fuerza externa que está deformando el sólido retoma su forma original. O sea que la deformación no es permanente, siempre y cuando yo me mantenga dentro de este rango, que es el rango elástico. Cuando yo rebaso ese rango, ¿sí? Paso a una siguiente zona donde la deformación empieza a ser permanente. Ya el sólido, yo eliminé la fuerza externa y el sólido no retoma su fuerza, su forma original. Imagínense, por ejemplo, que tuvieran un resorte. Lo tienen que haber hecho alguna vez en la vida. Estirar un resorte, ¿sí? Estirarlo tanto que cuando le dejan de aplicar la fuerza ya queda deformada, ¿sí? Entonces, lo que pasó en ese caso es que rebasamos el límite elástico, ¿sí? Yo puedo seguir sometiendo ese objeto bajo un esfuerzo de tensión, ¿sí? Y lo que voy a lograr es que en un determinado punto el objeto se rompa, el material se rompe, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, estamos estudiando las relaciones entre las fuerzas y las deformaciones que producen en los materiales. Un caso, o sea, uno de los casos más comunes es el de deformación por tensión o compresión. Yo estiro o comprimo ese sólido, ¿sí? Siempre y cuando no rebase el límite elástico, la deformación no va a ser permanente. Este estudio es mucho más complejo de lo que yo les estoy mostrando acá. Dependiendo de la especialidad que sigan, hay carreras en las que ven una materia completa que tiene que ver con esto, ¿sí? Propiedades de los materiales. No solamente tiene que ver con la intensidad de la fuerza, sino también con el tiempo que esa fuerza va a estar actuando sobre ese material. Entonces es un estudio mucho más profundo, ¿sí? Nosotros ahora lo vemos bastante superficial. Entonces les hablé de tensión y compresión, ¿sí? También existen esfuerzos y deformación de volumen o por volumen. En el caso de la tensión y la compresión, fíjense que las fuerzas, por ejemplo, en el caso de este cubo, las fuerzas actúan en dos caras, tanto en la compresión como en la tensión. Acá. Estiro, tomo dos caras y estiro, ¿sí? Y produzco un alargamiento o un acortamiento. En el caso del esfuerzo y deformación de volumen, miren acá la diferencia que hay. Tengo actuando fuerzas en todas las caras de ese sólido, ¿sí? Un ejemplo de esfuerzo y deformación por volumen son los sólidos sumergidos, ¿sí? Donde el agua ejerce presión en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sumerjo mucho algo, por ejemplo, acá me pone el ejemplo de un buzo que se sumerge en el mar, ¿sí? El agua ejerce una presión en toda la superficie de ese buzo y le reduce un poco su volumen, ¿sí? Si yo tuviera una pelota y la metiera muy profundo bajo el agua, lo que voy a ver es que el volumen de esa pelota se va a reducir, ¿sí? Esto se denomina deformación de volumen y se da particularmente en estos casos, en sólidos sumergidos. Lo que va a cambiar es el volumen del sólido, no el largo, cambia el volumen, pero en general mantiene la forma, ¿sí? Esta formulita tiene un signo menos que es para compensar, miren acá, incluimos el signo menos, ¿por qué? Porque un aumento en la presión siempre implica una reducción de volumen. Entonces, un delta P, ¿sí? Positivo, implica un delta B negativo, ¿sí?
A mayor presión, menor volumen. Perdón, acá quiero ver una pregunta. Bien, acá me pregunta Leonardo por las máquinas de tracción. Sí, en ingeniería civil tienen laboratorio de ensayo de resistencia de materiales y someten, eh, tienen piezas de, no me acuerdo cómo se llama el nombre específico, pero tienen piezas de concreto y las van sometiendo a esfuerzos de tensión y de tracción. Sí, 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 hay laboratorios para eso. Por eso que les contaba que dependiendo de la especialidad, este tema cobra mayor o menor importancia, ¿sí? En ingeniería civil, ingeniería mecánica, este tipo de fenómenos son muy importantes. Tienen que ver con la resistencia de los materiales sometidos a un esfuerzo, ¿sí? Ese material me tiene que asegurar que no se rompa, ¿sí? Entonces la fuerza que yo le estoy aplicando en el tiempo no tiene que producir ni deformaciones permanentes ni rupturas. Nosotros acá las mencionamos nada más, pero nos vamos a quedar en esta parte superficial. La más importante de las que vamos a ver, la más común, es la de tensión o compresión. No me acuerdo cómo se llaman. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Son unas piezas cilíndricas de hormigón que son las que se usan para los ensayos. No me sale ahora el nombre. Lo mismo pasa, por ejemplo, para los metales, ¿sí? Para estructuras de metal, las someto a ensayos de tracción, de compresión o de esfuerzos de corte. Nosotros acá no lo mencionamos, pero también puede ser de torsión para torcerlo, para doblarlo, ¿sí? Esfuerzo de corte tiene que ver con la resistencia del material para que no se rompa, no se corte, ¿sí? La diferencia entre esfuerzo de tracción y de corte, que la fuerza aplicada no es perpendicular ahora, sino paralela. Entonces, yo aplico dos fuerzas opuestas, pero paralelas a la sección transversal de ese sólido. ¿Se acuerdan que el simbolito en tracción era perpendicular? Ahora fíjense que tiene dos liñitas acá abajo la fuerza. Quiere decir que la fuerza es paralela a esta cara. Lo que yo produzco acá en este tipo de esfuerzo es deformación por corte. Esto no mucho, léanlo, acá está resumido, lo que es por volumen y por corte, no tanto, sí me interesa que se detengan más en el esfuerzo de tensión y compresión, ¿sí? ¿Qué me gustaría? Porque ya no nos queda mucho tiempo, ya no nos queda nada de tiempo. Me gustaría que investiguen esto, del módulo, les pongo acá, módulo de elasticidad, ¿sí? ¿Cómo varía el módulo de elasticidad dependiendo de los diferentes materiales? Pueden comparar diferentes metales, por ejemplo, cómo varía ese módulo de elasticidad. Y lo que les había contado acá, ductilidad, fragilidad, ese tipo de propiedades, ¿qué tienen que ver con el módulo de Young? ¿Cómo se relacionan? ¿Sí? Perdón que fuimos medio rápido esta partecita. Es mucho como para leer, no es complejo de entender, así que lo pueden leer. También tienen el resumen ahí del teórico en la carpetita. Después revísenlo, ¿sí? Más que nada estos dos primeros, el de tensión y el de compresión. Yo corto por ahora